¿Saben qué es algo peor que te hagan brujería? Que te hagan vudú. En esta historia se me pidió que no dijera exactamente de dónde provenía, pero es de Latinoamérica y estas prácticas vudú no son comunes, sobre todo en el continente americano. A pesar de esto, hay muchas personas que la aprendieron y la ponen en práctica. Pero bueno, esta historia es de Samuel y su familia y ellos vivían en un pequeño pueblo en una sierra de Latinoamérica. Samuel es un hombre de 35 años con una vida bastante sencilla, tiene una esposa llamada Rosa y dos hijos. Él se dedica a un taller mecánico, este taller se lo heredó su padre. Todo en su vida iba caminando pues normal hasta que por algunas semanas su vida comenzó a desmoronarse. Todo comenzó, como ya lo hemos visto en otros casos, con sueños. Él tenía una pesadilla recurrente, todas las noches era la misma y en ella se encontraba en un cuarto, así como lo pueden ver en esta imagen, en un cuarto oscuro, pero lleno de muñecos que colgaban pues del techo. Estos muñecos no tenían ojos, pero parecía que todos lo estaban volteando a ver y al fondo de esta habitación siempre había una sombra que parecía que le estaba hablando a Samuel, pero Samuel no escuchaba nada. Cada noche que él tenía esta pesadilla, despertaba sudando frío y con una sensación de presión en el pecho bastante extraña. Él al principio pensaba que pues se estaba estresando demasiado, que tal vez le estaba dando una gripe o algo así. Pero uno de esos días que se fue a trabajar a su taller encontró algo peculiar y eso era un hilo rojo de la cerradura de su taller y estaba perfectamente amarrado. Es decir, que se veía totalmente a propósito que habían puesto este hilo rojo. Samuel, sin pensarlo mucho, simplemente pues rompió aquel hilo, abrió su taller y comenzó a trabajar. Al principio él no se dio cuenta de esto, pero desde que hizo esto de romper el hilo rojo fue cuando las cosas comenzaron a ir mal. Pero comenzó con cosas muy pequeñas, con pequeños accidentes ahí en su trabajo, se lastimaba con herramientas con las que había trabajado toda su vida y sabía cómo usarlas. Después, esa misma semana, tuvo un altercado con un cliente porque este cliente alegaba que Samuel había como descompuesto más su coche a propósito y este era un cliente de muchos años, entonces esto no era común. Esta pesadilla que tenía de los muñecos colgados del techo seguía y seguía, con la diferencia de que aquella sombra que veía al fondo de la habitación parecía que cada vez se acercaba más a él, pero la gota que derramó el vaso fue la muerte de su perro. Una mañana que entró a su taller simplemente lo encontró tirado en el piso con espuma en la boca y había un olor bastante extraño en el aire. Rosa, la esposa de Samuel, había crecido escuchando pues historias de brujería que le contaba su abuela, así que en cuanto ella comenzó a ver estos pequeños accidentes que estaba teniendo seguido, le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Esto no es normal. Le dijo que a su parecer alguien tenía algo contra él y guardaron parte del hilo que quedó en el piso cuando Samuel lo rompió y entró a su taller. Y a pesar de que Rosa le había mencionado una que otra vez aquellas historias de brujería de la abuela de Rosa, Samuel no creía en nada de esto, así que cuando Rosa le dijo esto, él simplemente se rió y le dijo, o sea, ¿quién puede estarme haciendo esto si yo no tengo enemigos? Y Rosa le contestó, es que no es necesario que tengas enemigos. Samuel se rió un poco nervioso, pero muy en el fondo como que comenzaba a preocuparse de toda esta situación que estaban viviendo. Desde que Rosa le dijo esto a Samuel, pues le quedó la duda en la cabeza, así como que será, no será, así que decidió quitarse de dudas y asistió con una especie como de curandera del pueblo. Bueno, en sí no le decían curandera, le decían rezadora. Era más como una experta en asuntos espirituales, así que recibió a Samuel, escuchó en silencio todo lo que le tuvo que decir y procedió a hacerle una limpia con un huevo. Mientras hacía la limpia, murmuraba oraciones, mientras ya saben, le iba pasando el huevo por todo el cuerpo y procedió pues a romperlo en un vaso de agua y tanto Samuel como esta señora se quedaron impactados al ver lo que se formaba ahí porque había entre filamentos color muy oscuro y burbujas. En cuanto esta señora vio esto, le dijo, ¿sabes qué? Te están trabajando y desafortunadamente no es alguien desconocido, es alguien muy cercano a ti porque comparten sangre, es decir, un familiar pues. Es aquí cuando le informa que no era cualquier tipo de trabajo, sino que esto era magia vudú. Samuel quería entre creer y no creer porque a pesar de que era bastante escéptico no podía negar lo que él estaba sintiendo y lo que estaba viviendo. Inmediatamente se puso en su mente pues a buscar culpables porque sí había tenido un pleito con un hermano menor debido a aquella herencia que le había dejado su padre y con algún primo lejano, pero no lo suficiente pues fuerte aquella pelea, aquella discusión como para que trataran de hacerle tanto mal. Aunque después de pensarlo un tiempo, Samuel sí tenía una persona muy cercana
a la cual le pudiera echar la culpa sobre todo esto, pero no se atrevía ni siquiera a mencionar su nombre. La señora que le hizo la limpia le dio una vela negra, le dio varias hierbas y oraciones para que pues siguiera con el proceso en su casa. Además le dijo que sí o sí tenía que buscar aquel origen de este trabajo que le estaban haciendo, que buscara en todos los rincones, tanto de su trabajo como de su casa. Samuel, pues en cuanto llegó a su casa, se dio cuenta que no podía dormir porque aquellas pesadillas eran cada vez más lúcidas y más fuertes. Pero pues él se encontraba muy cansado y sí dormitaba de vez en cuando. Y fue ahí cuando llegó de nuevo el sueño y esta sombra ya estaba parada justo enfrente de él y volvía como a hablar, pero Samuel no escuchaba nada, simplemente podía como leerle los labios, aún así no entendió bien lo que le quiso decir. Lo único que medio pudo entender fue que le dijo algo así como esto es lo que te mereces. Cuando él entendió esto, despierta gritando, sudando frío y con una sensación de que lo estaban viendo desde la ventana. Al día siguiente dijo, ¿saben qué? No más, yo ya no voy a esperar más tiempo para ponerle solución a todo esto, así que investigó toda su casa, hasta el más mínimo rincón por dentro, por fuera, en el jardín, por todos lados buscó, en su taller igual, y donde lo encontró fue abajo de una llanta que tenía mucho tiempo ahí a la esquina, casi al final de su jardín. Ahí encontró una caja de madera con una foto de él rota, unos papeles así escritos con algo muy extraño que él no entendía y un muñequito que se parecía mucho a él con varios alfileres encajados. Mientras más buscaba en aquella caja a ver si había otra cosa, descubrió pequeños trozos de tela de una camisa que él tenía desde hace muchísimo tiempo. En cuanto vio esto, como que se dio cuenta que esto sí era muy real y cuando Rosa, la esposa, lo vio, se soltó a llorar porque ella ya sabía más o menos qué significaba todo esto. ¿Y recuerdan aquellos pequeños trozos de tela que él vio? Él reconoció esa camisa de inmediato porque esa camisa la había dejado en la casa de su madre antes de casarse y aquel nombre que había pensado como culpable era el de su madre, pero le daba tanto miedo pensar, o sea, como que estaba en negación de que su madre pudiera desearle tal mal a su hijo. Samuel sabía que su mamá había practicado magia muy pesada desde su juventud. Él nunca la vio así tal cual, pero había fuertes rumores por todo el pueblo, así que decidió ir a su casa, pues más que preguntarle, a enfrentarla. Cuando la confrontó y le enseña esto que él había encontrado en su patio, su madre ni lo aceptó ni lo negó. Samuel le preguntaba, mamá, ¿qué has hecho? Porque a mí, ¿yo qué te hice? Y la señora no crean que lo veía con arrepentimiento, sino más bien como con lástima. Y la señora le contestó, pues es que hay deudas que se tienen que pagar. Samuel ya no quiso escuchar más, se salió de la casa de su mamá con más preguntas de las que llegó, porque no le aceptó que hubiera sido ella, pero al mismo tiempo no se lo negó. ¿Qué significaba lo que le acababa de decir? ¿Cuáles deudas? Porque Samuel, según él, no tenía ninguna. Los días siguientes Samuel hizo todo lo que esta señora rezadora le indicó, se bañó con hierbas, quemó esta caja que encontró y demás. Pero eso no solucionó mucho, desafortunadamente. Los sueños los seguía teniendo, la sombra parecía cada vez más cerca de él, parecía hablarle y parecía que cada vez le decía frases mucho más largas. La sensación de que alguien lo estaba viendo desde su ventana no desapareció del todo y poco a poco la salud de Samuel comenzó también a deteriorarse y a pesar de que visitaba médicos, fue a hospitales, fue a especialistas, nadie sabía decirle con exactitud qué era lo que tenía. Samuel decidía casi no dormir porque ya sabía que en cuanto entrara en este estado de sueño iba a soñar con el mismo sueño de siempre, pero pues a veces le ganaba el cansancio y en una de esas ocasiones Rosa, su esposa, lo despertó porque ella estaba llorando ya que había encontrado otro hilo rojo, pero esta vez pues en su cama. Estaba amarrado en una de las patas, Samuel lo arrancó con furia y lo rompió. Cuando Samuel hizo esto, todo el ambiente de su cuarto se volvió bastante pesado, o sea, casi como si le costara respirar, una sensación bastante rara. Al final, Samuel no supo si esto sí era brujería, si era su propia mente jugando con él, si era alguna enfermedad o qué. No pudo solucionarlo por completo. Se pregunta, si no hubiera roto aquel hilo que encontró el primer día, que cuando comenzó todo esto no hubiera ocurrido, hubiera marcado alguna diferencia o de todos modos esto iba a pasar de todos modos. Y qué bueno, ¿ustedes qué opinan? Estas historias de vudú no son comunes, pero bueno, yo como siempre los estoy leyendo. Esta no es una historia que termine bien, desafortunadamente.
Y con esto espero que recuerden que siempre que vayan a hablar con algo, que vayan a lanzar una oración al aire, estén seguros de que le llegue a quien se la quieran mandar, porque si nada más la sueltan al aire, puede ser que más de alguna entidad la escuche. Esta es la historia de María. María vivía en un departamento a las afueras de Bogotá y ella trabajaba turnos bastante largos en una tienda de ropa, aunque últimamente se había tenido que estar ausentando porque su madre estaba bastante enferma. La madre de María, llamada Doña Estela, al parecer tenía algún tipo de insuficiencia cardíaca y esto la mantenía postrada en cama, pero en este momento ella estaba en el hospital bajo cuidados de los médicos, aunque ellos ya le habían informado a María que ya no había mucho que hacer por ella. Este problema que estaba teniendo la señora pues ya la estaba consumiendo rápidamente. María pasaba todas las noches en el hospital al lado de la cama de su mamá, checando pues todos los aparatos, que no le estuviera pasando nada más, sosteniendo su mano, esperando cualquier tipo de mejoría, cualquier tipo de buena noticia, pero eso no sucedía. De hecho, cada vez iba peor. El corazón de Doña Estela estaba ya bastante débil. Ella le exigía a los médicos pues que por favor hicieran algo, pero los médicos le decían que ya habían hecho de todo, que simplemente pues tenían que esperar para ver cómo reaccionaba. Incluso le hicieron el comentario de que creyeran los milagros porque tal vez eso pudiera salvar a Doña Estela. María era una persona muy creyente, pero con todo lo que le estaba ocurriendo como que su fe se iba desmoronando poco a poco. Aún así, ella rezaba, pero no precisamente a quien creyera en su religión, sino más bien soltaba oraciones al aire. Además de que esta misma desesperación la estaban haciendo buscar algún tipo de solución por otros lados. Se metió a foros de internet para ver si alguien tenía alguna fórmula, algunas hierbas o lo que sea que ayudara al estado de su madre. Incluso iba a los mercados en donde vendían las hierbas preguntando si había algún remedio, pero nadie le daba una respuesta certera. Ella pasaba mucho tiempo en internet buscando algo y en un foro encontró algún tipo como de ritual, vamos a ponerle ese nombre. Y ella realmente es que se encontraba desesperada. Ella quería tratar de todo. No quería que su madre se fuera sin que ella tratara absolutamente todo, no solo lo médico. Pasó una noche más y ella se encontraba en el hospital. Los doctores le dijeron que se fuera a descansar porque ella se veía bastante demacrada y cansada, ya que del trabajo ella se venía enseguida a ver a su mamá y ella decidió que sí, que esa noche la pasaría en su departamento. Entonces, estando en su departamento, no podía dormir de preocupación y estando ahí sola, tomó una decisión. Encendió una veladora color negro que había comprado, puso varios objetos de su madre, un pañuelo viejo y demás alrededor de esta vela y comenzó a recitar lo que había encontrado en aquel foro. Y miren, no les voy a decir todo lo que dijo, simplemente lo del final fue: manifiesta tu poder y arráncala de las garras de la muerte, obviamente refiriéndose a su mamá. Cuando ella terminó de decir toda esta oración, se quedó en silencio esperando a que algo sucediera. No sucedía nada, solamente había silencio. De repente esta flama que tenía de la vela que había prendido se encendió un poco más y después se apagó. Empezó a sentir como un poco de frío, mucho más intenso del que había en ese momento, y sintió como que ya no estaba sola. Tanto así que como que se empezó a arrepentir, pero ya era demasiado tarde. Pasaron unos cuantos días. María hacía la misma rutina, iba a trabajar, después iba a ver a su mamá, se quedaba ahí toda la noche, hasta que un día ella se encontraba en su trabajo totalmente, ya saben, con el corazón roto de que no importaba lo que ella hubiera hecho, simplemente nada ayudaba a su mamá. Recibe una llamada de parte de una enfermera diciéndole que su mamá había despertado y que estaba preguntando por ella. Cuando llega al hospital, uno de los doctores la recibe con una sonrisa, le agarra así el hombro y le dice: esto es un milagro. Ella entra al cuarto, ve a su mamá que estaba despierta, habla con ella unos segundos y ve que pues se estaba normalizando, así que ella sintió alivio por primera vez en bastantes semanas, aunque fue como una sensación agridulce porque por un lado su mamá estaba despierta y estaba mejor, pero por el otro ella sabía que a lo mejor era por aquello que había hecho. Pasaron un par de semanas y dieron de alta a Doña Estela, así que María se la lleva a su departamento y esa alegría de que por fin estaba bien, lamentablemente no les duró mucho. Desde que llegaron al departamento, cosas raras comenzaron a suceder. Desde la primera noche, Doña Estela se encontraba dormida en una habitación, despertó a María porque estaba gritando y cuando María entra al cuarto, Doña Estela le dice que vio que alguien estaba parado muy cerca de su cama. Era un hombre alto y al parecer no tenía nada en sus ojos, simplemente un vacío.
María intentó calmarla, le decía que todo había sido una pesadilla, que no se preocupara y que se volviera a dormir. Pero pronto, María también notaría que sí algo raro estaba ocurriendo, porque ella también notaba sombras, ya saben, con la esquina de sus ojos, veía como algo atravesaba las habitaciones, escuchaba susurros que ella no entendía qué estaban diciendo o si era el idioma que ella hablaba. Le movían cosas del lugar que su madre aseguraba que ella no había tocado ni siquiera había visto, y en una ocasión, por la noche, María, se encontraba en la cocina y vio cómo una figura estaba pasando por la sala. Ella decidió perseguir a esta sombra, pero ya no había rastro de ella. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era que Estela, a pesar de que había mejorado físicamente, su salud emocional se iba deteriorando rápidamente. Doña Estela hablaba cada vez menos, se quedaba viendo un punto fijamente en la pared donde no había nada y murmuraba cosas, pero cuando María se le acercaba a preguntarle qué pasaba o qué estaba diciendo, la señora como que no recordaba que esto hubiera estado haciendo. Las noches se volvieron insoportables porque además de todo lo que pasaba, escuchaban pasos que venían como del techo, susurros por toda la casa con idiomas que ellas no entendían, puertas y ventanas se abrían y se cerraban solas y María decidió pedir ayuda, pero esta vez con un sacerdote. Este sacerdote acepta ir al departamento de María y en cuanto llega, su rostro se volvió así como sombrío y le dijo que sí había algo ahí en su casa. Pero nunca esperó que este sacerdote entrara a la casa, dijera una muy breve oración, volteó con María y le dijo: ¿sabes qué? Lo que está aquí sobrepasa lo que yo pueda hacer. Simplemente ten cuidado porque esto que tienes aquí es una entidad muy oscura. Y se fue. A este punto, María decidió que iba a dormir en la misma cama que su mamá para estar más al pendiente de ella y estar ahí cerca si algo se ofrecía. En una noche, ellas estaban dormidas y María sintió como un golpe en el estómago. Cuando abre los ojos ve que algo está sentada aquí, en la parte de su abdomen. Era una figura toda oscura y al parecer le estaba hablando, pero María no entendía qué era lo que le estaba diciendo. Ella no sabía si esto era una pesadilla, si estaba sucediendo en realidad. Volteó a ver a su madre y su madre estaba completamente dormida. Volteó a ver nuevamente a esta figura y vio que en la parte de sus ojos pues parecía que era un vacío, justamente lo que doña Estela había descrito unos cuantos días antes. Y así como apareció, así desapareció. María quedó totalmente paralizada y horrorizada. Estuvo piense y piense qué pudo haber pasado, por qué está pasando esto, y recordó entonces aquel ritual y recordó también que en aquel ritual prometió algo, pero no se acordaba de qué. Unos cuantos días después de que esto ocurrió, doña Estela comienza a deteriorarse físicamente de nuevo. Le aparecían moretones por la piel sin ninguna explicación. Los ojos se le ponían como vidriosos de la nada y ella estaba rara. Les digo, ya no hablaba, ya no quería hacer nada. Se la pasaba simplemente en su cuarto encerrada hablando quién sabe con quién. María la dejaba dormir todo el tiempo que ella quisiera, así que ella llega del trabajo, se encontraba en la cocina preparándose algo de cenar mientras su madre ya estaba dormida, cuando escucha un grito desgarrador de donde estaba el cuarto, donde estaba la madre dormida. Ella llega corriendo y encuentra a doña Estela convulsionando en su cama. Toda la escena estaba horrible porque la madre tenía los ojos en blanco, parecía que tenía un hilito, ya saben, de sangre aquí chorreando por la boca. María corre a tratar de detenerla, pero aquella fuerza con la que pues estaba retorciendo era muy intensa. María, al ver que no puede hacer nada para ayudar a su madre, comienza a gritar por ayuda. Afortunadamente la escucharon algunos vecinos, acuden a la casa, al departamento, a ver qué era lo que estaba pasando y ellos alertan a la policía. La policía acude, pero al momento de que ellos llegaron, doña Estela ya no tenía vida. Ellos llamaron al forense y el forense no pudo determinar con exactitud cuál fue la causa de muerte, pero le pusieron que había sido un paro cardíaco. María quería con todas sus fuerzas creer esto, pero muy en el fondo ella se sentía culpable porque ella sabía lo que había hecho. Que probablemente esto que hizo fue lo mismo que le ayudó a recuperar a su madre, pero que se la llevó también. Desde ese entonces María vive en el mismo departamento, sola, consumida por la culpa, pensando que tal vez aquello que hizo fue lo que se llevó a su madre. Y con miedo, porque a pesar de que su madre ya no está entre nosotros, ella sigue escuchando los mismos ruidos, pasos en el techo, susurros con idiomas que ella no entiende, las cosas se le siguen moviendo, es decir que esta entidad hace lo necesario para recordarle a María que sigue ahí.
Muchas noches ella no puede dormir nada, simplemente se la pasa sentada en su cama y lo poco que llega a dormir siente que alguien le habla muy cerca de su oído, susurrándole cosas igual que ella no comprende, pero tiene miedo que sea aquella entidad diciéndole que le va a pasar lo mismo que su madre. Aquí es donde yo me pregunto, ¿será que realmente sí regresó su madre o todo este tiempo ella estuvo conviviendo con otra cosa en el cuerpo de su madre? ¿Era pura casualidad que ella tuvo una mejoría y poco a poco fue empeorando hasta que terminó así? ¿O sí fue por el ritual que ella hizo y por aquellas oraciones que lanzaba al aire sin decir a quién? ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Y yo, como siempre, los estoy leyendo. ¿Crees en la brujería? La familia de esta historia no lo hacía, pero después de lo que experimentaron no les quedó de otra más que creer. Tal vez a ti ya te pasó lo mismo o no. Para ubicarnos más o menos en el tiempo que ocurrió esto, quien nos cuenta la historia es el nieto de quien la vivió. Esta es la historia de la familia Herrera. Ellos vivían en un pequeño pueblo ubicado en México. Su casa era como una casona antigua hecha de adobe y tenían un gran terreno que lo usaban de patio, ya que ahí cosechaban cosas que iban a vender en el mercado local y así era como ellos se ganaban la vida. Varias generaciones de la familia habían hecho exactamente lo mismo, vivir justo en esta casa, utilizar el mismo terreno para cultivar y ya tenían muchos años vendiendo en el mismo mercado, por lo cual la gente los conocía y los respetaba, pero al mismo tiempo causaba un poco de envidias. Saben, siempre hay alguien que no le gusta ver bien a los demás, así que en este caso era una señora a la que solo conocían como Doña Luz y no la conocían tanto en ese pueblo a pesar de que todos se conocían porque ella decidía no hablar con nadie, vivía casi al final del pueblo y ahí se mantenía. Además de que tenía siempre un muy mal carácter, así que las demás personas evitaban hablarle y había rumores muy fuertes de que a ella le gustaban pues las artes oscuras, por decirlo así. En el pueblo se decía que sus oraciones no eran a Dios, sino a algo maligno. Al parecer, por años, Doña Luz había visto cómo esta familia prosperaba dedicándose a lo mismo por generaciones y ella muy apenas sobrevivía. Pero claro que en el pueblo solamente había un mercado, por lo tanto cuando Doña Luz iba a comprar algo, pues era el mismo mercado donde los Herrera vendían su cultivo y un día de la nada Doña Luz comenzó a discutir con Rosa, quien era la madre de la familia Herrera. Rosa como que no quería seguir con la discusión porque realmente no hubo un motivo, pero Doña Luz le estaba hablando en un tono muy feo y diciéndole cosas hirientes, por lo tanto Rosa se enojaba y le contestaba, pero Doña Luz le dijo algo que la inquietó un poco, le dijo cuida lo que tienes porque en un abrir y cerrar de ojos se te puede terminar. Con esta frase Doña Luz terminó aquella acalorada discusión que estaban teniendo y Rosa decidió ignorarla, pero después confesó que sí le dio un pequeño escalofrío. Malo que sí, las cosas cambiaron muy poco tiempo después. La primera cosa fue algo sutil, que a lo mejor no era tanto, pero ellos lo tomaron como que fue bastante sutil, porque Miguel, otro miembro de la familia, se encontraba cuidando las plantas y demás, y encontró un pequeño muñeco. Cerca de ahí, medio enterrado, tenía hilo negro alrededor de todo este muñeco, que era de trapo, y tenía alfileres encajados por todo el cuerpo. Bastante curioso, lo llevó con Rosa y le dijo, mira esto, Rosa, ¿qué será? Rosa lo vio y dijo, pues no creo que sea nada, es algo que hizo algún niño tal vez, algún niño que nos ayuda aquí, pero no te preocupes, hay que quemarlo, aunque muy en su interior ella sí se preocupó porque enseguida recordó aquellas palabras que le había dicho Doña Luz. Algunas personas dicen que cuando encuentras este tipo de cosas lo que hay que hacer es quemarlas. En su caso esa no fue la mejor decisión, ya que en cuanto lo quemaron en la chimenea que tenían, las cosas malas comenzaron. Las noches se volvieron insoportables, escuchaban pasos muy fuertes en su patio y a pesar de que se asomaban por la ventana para ver quién andaba ahí, no veían a nadie. Sus gallinas aparecían muertas de la nada, pero de una manera bastante inusual porque parecía que alguien las había retorcido. Las formas en las que encontraban el cuerpo de las gallinas era antinatural totalmente. Hasta ahí ellos tomaban esto como tolerable. Pero después la pequeña Ana, la madre de quien nos envía la historia, comenzó a tener unas pesadillas terribles. Tan fuertes que ella despertaba gritando, sus padres acudían corriendo a su habitación y ella decía cada noche es que hay alguien aquí en mi habitación y señalaba un rincón oscuro donde pues no había nada, aparentemente. Unos muy pocos días después, Miguel, aquel quien encontró el muñequito en la tierra, enfermó. Al principio era una tos muy leve, pero conforme fueron pasando los días le daban unas fiebres intensas que ningún remedio, ninguna medicina le quitaba.
Ningún remedio que la familia conociera le hacía efecto a Miguel, así que deciden llevarlo con el doctor del pueblo y él al revisarlo no le encuentra nada y les dice que lo lleven a un hospital que estaba en otro pueblo para que le hicieran unos análisis. Se los hacen y en aquellos análisis no sale nada, pero Miguel seguía muy mal. Aquí es donde la abuela de la familia dice esto no es normal, esto es obra de brujería. Rosa veía a Miguel cada vez peor, así que desesperada fue con el curandero ahí del pueblo y le contó lo que estaba pasando. El curandero llega a casa de los Herrera y llega con un montón de hierbas, velas y demás para ayudar. Primero inspecciona la casa y confirma las sospechas. Y les dice, aquí sí hay un trabajo oscuro. Dijo que iba a hacer un ritual para ayudar a Miguel y lo puso así en el centro, todos estaban como que orando alrededor de él, utilizó incienso, varias hierbas, veladoras y estaba diciendo él oraciones en su lengua natal, el cual era náhuatl. En un momento les pide que todos guarden silencio y mientras estaban en este momento de silencio se escucha un golpe bastante fuerte en la puerta principal. A pesar de que Miguel estaba muy mal, este golpe hizo que él abriera los ojos y cuando los abre ve que en aquella puerta principal estaba una figura parecida a esta, bastante alta y le veía los ojos rojos. Antes de que pudiera decir algo, esta cosa atravesó la puerta y se perdió en el patio. El curandero le dice, ¿lo viste, verdad? Pues eso que viste es lo que está acechando a tu familia y eso no es humano. El curandero les pidió a la familia que inspeccionaran todo su terreno para ver si encontraban más de estas figuritas que encontraron al principio y su sorpresa fue muy grande al descubrir un montón de estos muñequitos, además de frascos enterrados así como con líquido raro y huesos. Cuando juntaron todo lo que habían encontrado, el curandero les dijo, esto se los mandó Doña Luz y aquella fuerza que invocó para que les pasara todo esto, ni siquiera ella lo puede controlar. Imagínense a la familia con todos estos pequeños hallazgos en toda su propiedad, cómo estaban de tensos y en eso llega la noche y comenzó a hacer como un frío que no era propio para la temporada en la que estaban. Comienza aquí el segundo ritual en el cual tuvo que participar toda la familia sí o sí. Hicieron un círculo lleno de veladoras donde pusieron hierbas, sales y demás cosas, mientras el curandero otra vez decía frases en náhuatl. Rosa y Miguel son los que se encontraban en el centro de este círculo y la pequeña Ana estaba por fuera porque sí, a pesar de que era una niña, tenía que estar presente en este ritual. Y en un momento de aquel ritual, al parecer, esta entidad que había sido invocada se fue en contra de Ana, arrojándola muchos metros atrás de donde ella estaba. Ana seguía gritando porque al parecer sentía aquella cosa que estaba tratando de asfixiarla. El curandero corre hacia donde estaba la niña y gritaba muchas cosas, entre ellas algo así como que dejara en paz a la niña y regresara por donde había venido. Lo que la demás familia veía mientras esto estaba ocurriendo es algo así, es decir, sombras como que se hacían en todo el patio y como si se les estuvieran acercando. Esa noche nadie de la familia pudo dormir nada. Al día siguiente continuaron con el ritual como de limpieza y seguían desenterrando cada vez más de estos objetos. Ellos no se explicaban cómo era que llegaban y llegaban ahí. El curandero les ordenó que los quemaran fuera de su casa, que fueran a enterrar los restos a otro lugar. O sea, les dio un montón de instrucciones específicas que no hicieron al principio, que tal vez con eso se hubieran salvado de todo esto. Y finalmente aquella actividad que estaban teniendo, actividad sobrenatural, comenzó a cesar poco a poco. No fue todo de golpe. Cuando Miguel se sintió mucho mejor, fue a casa de Doña Luz como a confrontarla, nada más para ver que Doña Luz no estaba en su casa. La buscó al día siguiente y al siguiente y al siguiente y Doña Luz no regresó. Unas semanas después, alguien del pueblo le dijo que sí, que la vio salir con varias maletas y eso fue todo. No volvieron a ver a aquella señora. Obviamente la familia quedó muy marcada por toda esta situación y no cesó por completo. Fue lo curioso de este caso, que de vez en cuando les ocurrían un par de cosas no tan fuertes como toda esta situación, pero nunca cesó. Aunque ellos pues ya sabían protegerse, ya sabían como que tenerse confianza a decir todo lo que estaba pasando y pues entre ellos se cuidaron por muchos años más. Imagínense qué tan mala puede ser una persona. Esta familia, sin deberla ni temerla, simplemente hacía lo necesario para salir adelante, les estaba yendo bien por su trabajo y hubo alguien que eso no le gustó y decidió hacer todo esto. A pesar de que el curandero les dijo fue Doña Luz, no pudieron confirmar que efectivamente fuera ella, pero qué casualidad que se fue y ya nunca la volvieron a ver. Eso para mí dice culpabilidad. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Les ha pasado algo parecido? Una experiencia mini personal mía. O sea, no me pasó a mí, solamente lo vi.
Yo me iba caminando a la escuela cuando iba como en secundaria y en una ocasión vi que afuera de una casa había algo tirado y cuando me iba acercando había fotos, papeles con algo escrito, pero un idioma que yo no entendía, eran como puros así como símbolos y había SANGRE por toda la casa y yo me asusté y me pasé de largo, obviamente. No sé qué intenciones tenía aquella persona que le hizo esto a esta casa contra la familia que vivía ahí, pero sí estuvo muy creepy. Así que bueno, yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que consigues un trabajo y te dan el turno nocturno y así puedes descubrir que hay un lado oscuro en este trabajo que acabas de tomar. Bueno, pues esta es la historia de Juan. Juan vivía en un pequeño pueblo que durante el día todo estaba bastante tranquilo, había niños jugando por la calle, personas yendo a la iglesia, estando en la plaza y demás. Pero por las noches todo era completamente diferente y casualmente ese era el turno de trabajo que él tenía. Él era barrendero de este pueblo por las noches. Las calles, que durante el día estaban todas alegres, por la noche parecía un laberinto de puras sombras, y a Juan esto no le daba miedo, ya que realmente él conocía este pueblo como la palma de su mano y nunca le había pasado nada, pero este trabajo hizo que conociera el lado oscuro de donde vivía. Una de las cosas más representativas del pueblo donde vivía Juan eran estos faroles de luz que eran de muchísimo tiempo y la luz era bastante tenue. No los quería modificar porque era como parte de la historia y daba muy poca luz, cosa que Juan agradecía, que no estuviera todo totalmente a oscuras. Juan pues realmente tenía una vida tranquila, solitaria, sin nada realmente emocionante que le pasara, pero eso a él le gustaba. Le gustaba su trabajo, que nada más se enfocaba en barrer, vaciar basureros, encontraba uno que otro animal, un perro, un gato, y eso era todo. Escuchar solamente como el cepillo de su escoba barriendo, su respiración, si traía música, eso le encantaba. Pero hubo una noche donde el silencio de todo el pueblo fue demasiado, como casi opresivo. El aire olía a humedad, como si estuviera a punto de llover. Él estaba cerca de la plaza principal que no tenía mucha luz. La única luz que había era el de las velas del altar a la Santa Muerte que tenían ahí. Juan pasó por enfrente de este altar que tenían, dio una breve oración, más por costumbre que por creencia, y siguió en lo suyo, sin saber lo que le esperaba. Alrededor de las 2 de la mañana, Juan se encontraba en una calle que siempre le inquietaba porque era bastante larga, estrecha, no daba mucha luz y siempre por las ventanas parecía que había puras sombras. Esta noche desafortunadamente Juan no traía música, así que cuando escuchó este leve ruido enseguida llamó su atención. No le prestó tantísima importancia pensando que tal vez era el viento o algún animal callejero. Pero después le puso un poco más de atención y se dio cuenta que este sonido era casi como un ritmo de pasos, pasos que se le estaban acercando. Lo único que hizo fue agarrar su escoba con fuerza, escanear toda la calle, no vio nada, y enseguida que él hizo esto, estos pasos se detuvieron. Pensó para sí mismo, solamente es el viento, siguió barriendo, avanzando al mismo tiempo que iba barriendo, y enseguida vuelve a escuchar este mismo sonido de pasos, pero ya se escuchaba mucho más fuerte, es decir, que estaba cerca, casi como siguiéndolo. Así que él vuelve a escanear toda el área y pregunta quién anda ahí. Ninguna respuesta, pero los pasos se detuvieron. Juan quería negar lo que estaba sintiendo, pero sus sentidos ya estaban en alerta máxima. Sintió un escalofrío por toda su espalda y aceptó que él se estaba sintiendo observado. Así que dejó de barrer, tomó sus cosas, su escoba, lo que traía, y aceleró el paso porque lo único que quería hacer era llegar a su cobertizo, donde era la base de su trabajo. Cuando estaba a punto de salir de esta calle que le causaba tanto temor, fue que vio aquello que lo estaba siguiendo. Esta figura estaba de pie, pero era tan alta que no le llegaba a la luz del farol. Aún así, Juan se pudo dar cuenta que era una figura humanoide, bastante alta para ser un humano, con brazos bastante largos, con su cara deformada y en vez de ojos tenía huecos color negro. Mientras más detalles veía, esta figura se volvía mucho más grotesca, porque tenía su cuerpo casi como esquelético. Juan se quedó inmóvil y esta criatura también, pero no le quitaba los ojos de encima, así que Juan lo único que pudo hacer fue retroceder poco a poco. Él estaba muy tenso, tenía su escoba agarrada así con tanta fuerza que todos los nudillos los tenía color blanco, y en su cabeza llegaban los pensamientos de qué era esta criatura, un demonio, un fantasma, ya que en este pueblo sí tenían sus leyendas, pero nada a lo que parecía esto. Mientras seguían viéndose, esta criatura inclinó un poco la cabeza casi con curiosidad y se movía de una manera casi antinatural.
Como esta criatura dio un paso hacia adelante, ya ahora sí le llegó la luz a la cara y abrió su boca que estaba enorme y Juan le pudo ver que tenía unos dientes en pico, amarillentos y horribles. Juan salió corriendo y atrás de Juan, esta criatura salió atrás de él. Y a pesar de que esta criatura que lo estaba siguiendo era enorme, casi no se escuchaban sus pasos. Era como si fuera demasiado ligero y solamente se escuchaba muy poco de que esto venía atrás. Juan ni siquiera quería voltear para ver qué tan cerca o lejos venía de él. Lo único que pensaba era llegar a la plaza donde estaba el altar a la Santa Muerte y él sentía que así iba a tener un poco de protección de esta cosa. Siguió corriendo, tanto así que los pulmones ya le quemaban, las piernas también, de que nunca había corrido tan rápido en su vida, y a pesar de que no volteaba, escuchó cómo esta criatura hizo un sonido y Juan se dio cuenta que estaba demasiado cerca de él. Ya no podía más, le faltaba muy poco para llegar, pero el miedo lo impulsaba a seguir corriendo. Justo cuando estaba por llegar, él se tropieza. Al saber que la criatura estaba tan cerca, lo que hace él estando en el piso es voltearse y gatear como con sus codos hacia atrás, y es cuando esta criatura para. Juan siguió arrastrándose hacia atrás para llegar más cerca de este altar y esta criatura ya no avanzó, pero nunca le quitó los ojos de encima, era casi como si presa y cazador se estuvieran enfrentando solamente con miradas. Se quedó unos minutos, lo que a Juan le pareció horas, y después lentamente esta criatura se fue escondiendo en las sombras y se fue. Juan no se quiso mover de la plaza durante toda la noche hasta que amaneció. Ya cuando había luz suficiente para que Juan se sintiera seguro es que regresa a su cobertizo y ahí estaba su supervisor que lo vio pálido e inmediatamente le preguntó qué fue lo que te pasó. Y contar esto es difícil porque la mayoría de las personas no creen cuando una cosa así te pasa, así que Juan vaciló entre si decirle y no decirle, así que lo único que le dijo fue, bueno, es que algo me venía persiguiendo. Y nunca esperó la contestación de su supervisor porque él se quedó serio y le dijo, ya lo viste, ¿verdad? Juan contesta, ¿cómo? ¿Lo conoces? Y su supervisor, llamado Arturo, saca un crucifijo que tenía aquí escondido entre su ropa y le dice, sí, muchos de nosotros lo hemos visto, solo sale por las noches y se alimenta del miedo. Lleno de un poco de enojo y coraje, Juan le pregunta, ¿y por qué no me lo advertiste? A lo que Arturo le contesta, si te lo hubiera dicho, no lo hubieras creído. Lo creen hasta que las personas lo ven y ya que lo ven una vez, ya no se va del todo. Ahora te seguirá. No todas las noches, no lo verás todo el tiempo, pero él siempre va a estar ahí esperando, alimentándose de ese miedo que tú tienes a partir de ahora. Las semanas siguientes Juan trató de regresar a su ritmo normal de trabajo y de vida, pero simplemente no podía. Ya las cosas no se sentían igual, se la pasaba cerca del altar que le tenían a la Santa Muerte, pensando que sí le daba protección y además pues no se iba el miedo del todo. Sí vio de nuevo esta criatura varias veces. A la distancia ya no se acercó tanto como aquella primera vez. Parecía como si esta criatura quisiera que Juan recordara constantemente que ahí estaba, que no se le olvidara su presencia. Con el tiempo Juan descubrió cuál era la jugada de esta criatura, y es que realmente no era una amenaza física, sino era más bien psicológica, porque con esta presencia, unas veces sí, otras veces no, generaba miedo, que era precisamente lo que esta criatura quería. Esa paranoia que tenía Juan noche tras noche de volverse a topar con esta criatura era lo que quería. Y si lo piensan bien, esta puede ser una situación no nada más de Juan, sino de otros seres que nos atormentan y que nos mantienen así como pensando se va a aparecer hoy, qué me va a hacer hoy, pero realmente es que no es una amenaza física, sino más bien lo que te está generando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan si tienen turnos nocturnos de trabajo? Me imagino que han visto algo interesante, por decirlo así que yo los estaré leyendo y me cuentan. Imagina que eres un repartidor y entregas seguido paquetes a la misma casa, a la misma persona, tanto así que ya lo ubicas y mantienes conversaciones casuales con esta persona. Pero después notas algo extraño y te enteras que realmente no le estás entregando paquetes a nadie, por lo menos no a nadie vivo. Esta es la historia de una persona a quien le vamos a llamar Jaime. Jaime tenía 42 años y trabajaba para una empresa de envíos. Ahora, por contexto, los repartidores tienen una ruta ya fija, es decir, que cuando llegan los paquetes, cada quien toma los que son de su ruta y generalmente se los entregan a las mismas casas, a las mismas personas, entonces ellos ya más o menos van ubicando quién pide más y ya hasta los reconocen, los pueden saludar y todo así.
Por lo tanto, Jaime pues esto hacía. Con algunas personas entablaba conversaciones, con otros simplemente los saludaba o había algunos que no hacían nada, simplemente entregaba los paquetes y nada más los recogían. Pero había un hombre que Jaime reconocía más que nada y es que este hombre constantemente pedía partes para reparar su auto o cosas para reparar su casa y siempre que Jaime iba a entregar encontraba a este hombre que ya era mayor afuera de su casa en su cochera pues justamente reparando su coche. Jaime ya llevaba meses en esta ruta, así que cuando veía partes de auto ya sabía que iban para este señor y este señor pues también ya lo reconocía, se saludaban, se daban la mano, platicaban. Sí, era un hombre mayor y serio, pero generalmente muy amable. Pero, un día como cualquiera, Jaime recibió partes de auto, ya sabía que iban para este señor y se fue para su casa a entregárselos. Cuando llegó aquí se dio cuenta de que el señor no se encontraba esta vez por la parte de afuera de su casa, sino que trabajando adentro de su cochera, así que no quiso molestarlo, solamente se acercó a la puerta de su casa y ahí dejó los paquetes. Y ahora sí, que casi como película de terror, en cuanto Jaime los pone en el piso y levanta la vista, ve que está el hombre aquí muy cerca de él y le dice, eres fácil de sorprender, ¿verdad? Jaime, al levantar la vista y verlo, grita y le dice, ah, sí, disculpe, es que no pensé que fuera a salir de la cochera y no lo quería molestar, pero bueno, me voy a seguir trabajando. Y ustedes quieren saber por qué Jaime gritó si ya conocía a este hombre y lo veía pues varias veces a la semana, pues básicamente porque este hombre era y no era al mismo tiempo. En aspecto sí parecía él, pero cuando ya lo tuvo así de cerca se dio cuenta que su cara había cambiado, estaba totalmente pálida, sobre todo lo que pudo notar son sus ojos que estaban totalmente negros y además sus orejas estaban casi puntiagudas. Jaime había tenido a este señor de cerca muchas veces y obviamente notó que este señor no era él. Todavía que Jaime iba caminando hacia su camioneta totalmente asustado por lo que había visto, escuchó que el señor de lejos le dijo hasta luego, pero la voz ya le había cambiado un poco, ya no era la normal de este señor amable. Jaime siguió con su trabajo, siguió repartiendo sus paquetes, pero no se podía quitar de la cabeza el aspecto de este señor, ya que no se explicaba por qué había cambiado. Lo había estado viendo como por meses y meses, por qué de repente así, y además no solo el aspecto, sino que su voz. Jaime estaba que se volvía loco, no podía dejar de pensar en esto, no podía olvidar el rostro aquí tan cerca de este señor y lo único que se le ocurrió hacer fue llamarle a su mejor amigo y platicarle. Su mejor amigo no aportó nada al tema, le dijo, yo conozco una condición donde dicen que las personas creen que ven ángeles y demonios, entonces tal vez tú tengas eso y él dijo, no, o sea, yo no tengo ningún otro síntoma de esta condición, además veo bien y todo, así que no, por ahí no va, yo estoy muy seguro de lo que vi. Pasó lo peor, porque pasaron unos cuantos días cuando le llegó de nuevo un paquete por entregar a esta misma casa. Jaime no quería topárselo ni de lejos ni de cerca, no quería verlo, así que estacionó su camioneta un poco más atrás de la casa, se bajó silenciosamente y nada más se acercó lo más que pudo hacia la puerta y dejó ahí los paquetes. Cuando los deja, se retira rápidamente, pero voltea un poco y ve que el hombre de adentro de la casa le está diciendo adiós de una manera bastante lenta, lo cual hizo que a Jaime automáticamente se le helara la sangre porque podía ver la cara esta pálida, de lejos obviamente no podía distinguirle los ojos, pero esta manera de decirle adiós de una manera tan lenta lo hacía 100 veces peor. Jaime respondió a este saludo nada más con un gesto como de sí, adiós, y se arrancó rápidamente de ahí. Jaime seguía pensando, no, es que de verdad estoy mal, o sea, algo me está pasando, lo que estoy viendo no es cierto, así que unos días después le vuelve a llegar otros paquetes para repartir a esta casa. Hace lo mismo, estaciona la camioneta un poco atrás, corre, los deja y sin voltear se sube de nuevo la camioneta. Avanza un poco y dice, ya basta, necesito saber qué es lo que está pasando aquí, así que en su celular pone en el buscador el nombre de esta persona y no adivinan ustedes qué salió. Noticia del fallecimiento de este señor de un año atrás. ¿Qué harían ustedes? Porque Jaime entró en pánico y pensó en absolutamente todo. Quería dejar la camioneta ahí, largarla con todos los paquetes, quería renunciar a su trabajo, pensaba que se estaba volviendo loco o pensaba que este señor tal vez tenía un gemelo, pero no tenía sentido porque pues se llamaban igual. La pregunta más grande era a quién le había estado entregando estos paquetes durante meses, pero decidió esperarse un poco más y preguntarle a su supervisor que tuvo esta misma ruta unos años antes, a ver si lo conocía. Solo
Unos cuantos días después llegan más paquetes para esta casa. Jaime los toma, va con su supervisor y le dice, oye, ¿tú qué me puedes decir de este hombre? Y su supervisor le dice, sí, es muy triste, nunca acabó de arreglar su coche y pues murió el año pasado. Claro que él se hizo las mismas preguntas que ustedes están haciendo. ¿Quién pedía los paquetes? ¿Quién pagaba los paquetes? ¿Qué pasaba con las piezas que le llegaban? ¿Quién las usaba? ¿En dónde estaban? ¿Quién abría los paquetes? Todas esas preguntas también se las estaba haciendo Jaime. Tal vez el supervisor le vio la cara de que no tenía idea qué estaba pasando a Jaime y le dijo, pero este señor tiene una hija. Entonces tal vez con eso se pueda explicar quién hacía los pedidos, quién los pagaba, aunque pues qué hacían con ellos y por qué seguían pidiendo si el señor ya no estaba reparando el coche. Pasaron unas cuantas semanas, vuelve a tener Jaime en sus manos paquetes para esta casa y esta vez se acercó y había una chica en la parte de afuera. Cuando Jaime se acerca a entregar los paquetes, la chica se presenta y le dice, yo soy la hija de quien está el nombre de estos paquetes, así que me los puedes entregar a mí. Y Jaime no tuvo el valor de preguntarle cómo fue que murió su padre o si lo había estado viendo, si le hubiera estado ocurriendo algo extraño, y tampoco le dijo lo que él vio. No tenía el valor de decirle que lo vio como en forma de demonio, ya que realmente a Jaime no le interesaba la vida del señor, no le interesaba por qué se estaba apareciendo, simplemente Jaime no lo quería ver, así que le entregó el paquete, le dijo pues que lo sentía mucho por su padre, ya que pues la hija le dijo por qué los estaba recibiendo ella, y se fue. A los pocos días, Jaime pidió el cambio de su ruta, el cual le otorgaron, así que cambió de ruta y ya no volvió a ver ni a pasar por esta casa. Pero seguía preguntándose por qué se le aparecía a él este señor, por qué lo vio normal por meses y meses y de repente cambió. ¿Qué pasó? Si se ponen a pensar, no es como que le haya hecho algo, simplemente su aspecto fue lo que asustó a Jaime. Imagínense ¿cuántas veces le ha pasado esto a las personas que reparten, no sé, comida, paquetes o demás cosas? Que les entregan pues a personas y realmente es que no son personas. Si les ha pasado algo parecido, por favor, díganme. O si conocen a alguien que les haya pasado algo parecido, si tienen alguna historia me la pueden enviar a mi mail y yo como siempre los estoy leyendo. Me notan un poco apagada o que no me muevo tanto porque sigo malita, pero ya casi me recupero. Imagina que haces una pintura y mientras pues la estás pintando, como que dices, ay, sí está medio raro, pero en mi cabeza tengo la idea bien fija de lo que quiero hacer, así que la acabas y a pesar de que tú misma la pintaste, sabes y sientes que hay algo raro con lo que acabas de crear. Y deja tú con lo que acabas de crear, sino el modo en cómo la idea llegó tan fija a tu mente. Cada artista tiene su método diferente para crear sus obras de arte, pero para las personas que pintan, me imagino que les llega una idea a la cabeza y la van plasmando y conforme la van plasmando, pues le van agregando o quitando cosas. Pero ¿qué tal que esa idea te llega tan fuerte, les digo, tan fija que parece que casi te mueven la mano para que sigas pintando, de que ya sabes exactamente lo que tienes que pintar? Váyanme diciendo como qué vibras les da esta mujer que está en este cuadro y ahorita van a saber el por qué tal vez sintieron algo extraño. Bueno, pues resulta que en 1996 una artista llamada Svetlana, y como está muy difícil de pronunciar le vamos a llamar la artista, se despertó un día, se sentó enfrente de su lienzo en blanco y de repente le llegó una idea de lo que tenía que pintar. Es más, no fue ni una idea, fue tengo que pintar esto. Le llegó la imagen de una mujer, pero era la idea tan clara que dijo, esto casi parece magia, ojalá siempre esté yo así de inspirada. Ella dice que cuando le llegó la idea, simplemente ya sabía qué hacer, ya sabía cómo dibujar la expresión de esta mujer, qué colores utilizar, qué técnica, todo. Y es una artista muy preparada, especializada en el arte surrealista y abstracto, ya había ganado bastantes premios y había hecho muchas exposiciones donde todas sus obras se vendían. Y en cuestión de 5 horas, que me imagino que eso es bastante rápido para crear una obra de arte, ella ya había terminado el cuadro, porque ella ya sabía perfectamente qué usar, que la ropa tenía que ser en color negro, que la expresión de la mujer tenía que ser triste, que era muy pálida, que estaba bajo la lluvia, todos los detalles. Ella sentía que casi le estaban como guiando la mano, les digo, terminó rapidísimo y tardó nada más un mes como que ya estuviera lista para exhibirla y que se vendiera. Aquí hay un detalle que probablemente tenga que ver con la creación de esto, y es que dice que 6 meses antes de que ella pintara esto, tenía una sensación extraña de que algo la estaba acompañando. ¿Saben cuando están en su casa y saben que, por ejemplo, su hermano está en la cocina y ustedes están en su cuarto? ¿Saben que hay alguien? Bueno, así.
pero la diferencia es que ella vivía sola. Sentía esto, pero como que no le hacía mucho caso y seguía pues en lo suyo, en pintar. Cuando ella sintió que la pintura ya estaba completada, pues la lleva a donde exhibía todo su arte y la llamó Rain Woman, es decir, la mujer de la lluvia. E inmediatamente atrajo la atención de un montón de clientes que buscaban comprarla. Total, que llega una mujer de negocios que vivía sola y fue quien compró esta pintura, se la llevó a su casa y la colgó en su cuarto e inmediatamente se arrepintió. Esta mujer le dijo al artista que, como les digo, llegó a su casa y la colgó en su cuarto, pero que inmediatamente le llegó esta sensación de que alguien la estaba viendo. Por la noche, incluso ella no pudo dormir de esta sensación tan fuerte y pensó, bueno, ¿qué fue lo único diferente que hice como para sentirme así? Y pensó en la pintura, así que la descuelga y la esconde hasta el fondo de su closet y aún así no podía dormir porque tenía esta misma sensación de que alguien estaba en su casa, lo mismo que sentía la artista antes de pintarla. Esto le dijo la compradora al artista cuando le llamó nada más al día siguiente para decirle, oye, te la devuelvo, no me importa que no me devuelvas el dinero, te la voy a llevar. Así que la artista la recibe, la pone de nuevo en exhibición y llega un segundo comprador. Este segundo comprador dijo, esta pintura se va a ver fenomenal en mi sala, y cuando pasaron un par de días, pues la artista dijo ya por fin la pintura encontró su dueño, pero no contaba con que el comprador iba a ir ahí a su estudio y le dijo, ten tu pintura, desde que la tengo en mi casa no puedo dormir y veo estos ojos en mis sueños y en todos lados. Además le dijo que esta mujer era como una sombra, no importaba a dónde volteara, ella siempre estaba presente y le dijo, mira, te pago yo la mitad de lo que te di con tal de que te la quedes, yo ya no la quiero. Así que la artista la recibe por segunda vez y la vuelve a poner a la venta. Llega una tercera compradora y le dice, ay, qué bonita pintura, me la voy a llevar. Y la artista ya se vio la necesidad de decirle, oye, me la han devuelto 2 veces por esta situación. Y la chica dijo, no me importa, yo me la llevo. Se la llevó nada más para arrepentirse y regresársela por tercera vez. Pero esta vez esta persona le dijo que estos ojos como en blanco, yo veía primero como que tenía los ojos cerrados, pero al parecer tiene los ojos abiertos en blanco, que esos ojos parecía que la estaban viendo y además que ella la veía directamente a los ojos y sentía como que se ahogaba, como que la drenaba a quedársele viendo por horas y horas a los ojos. Igual que nosotros, ella pensó que tenía los ojos cerrados, pero después dijo, es que no me di cuenta al principio de los ojos en blanco y ya después era lo único que podía ver, no importa a dónde volteara, no importa que estuviera dormida, siempre veía esos ojos. También le dieron muchísimos dolores de cabeza, noches y noches sin dormir, igual que los otros dos, así que la regresó. Empezó a correr el rumor de que esta pintura simplemente pues nadie se la quería quedar, así que la artista dijo, es que cada pintura, cada obra de arte está destinada para una persona y yo me imagino que no está destinada para las personas que ya se la llevaron y por eso es que regresa. Además de que la forma tan extraña y tan clara que le llegó la idea era porque quería que la pintara para alguien que no ha llegado a esta pintura. Le hicieron entrevistas al artista y esta es su opinión, pero ella dice que así como los humanos tenemos como cuerpo y alma, que las obras de arte también, pero que el alma de esta pintura no es de Dios. Se hizo esto tan grande que hasta los sacerdotes dieron su opinión, dijeron que esta pintura era candidata como para que estuviera en alguna capilla, en alguna iglesia como que ahí contenida. Y ellos también opinaban que desde la forma en cómo se hizo esta pintura no ayuda como a su causa. Lo último que supieron de esto fue que en los años 2000 seguía como en exhibición esperando que alguien pues la comprara, que sin cuadro, más bien sin marco, la vendían en $500, pero ya no se sabe si se vendió, si se la quedó el artista original o quién la tiene. Así que imagínense que esta obra de arte sea para alguno de ustedes, pero simplemente le llegó a un artista del otro lado del mundo y te va a llegar de alguna manera. Así que si ustedes sintieron algo raro al ver esta pintura es básicamente por eso, porque tampoco está destinada a ustedes. Y si la tienen, es probable que les pase lo mismo que los otros 3 o quién sabe cuántos compradores tuvo antes de que la regresaran. Y es que tampoco puedes saber, tú nada más ves una obra de arte y dices me gusta y la compro y la pongo en mi casa. Tú nunca vas a imaginar o a esperar que lo que sea que hayas comprado te aterrorice en sueños. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan, ¿tendrían esta imagen, este cuadro en sus casas? Y yo como siempre, los estoy leyendo.
Hasta cierto punto es normal que algún niño desarrolle esto de tener un amigo imaginario y que te cuente cómo es y cómo se llama y demás. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que no es tan imaginario como hubieras pensado, sino que es bastante real? Esta es la historia de una niña llamada Madison. Cuando pasó esto, ella tenía 4 años y ella vivía en Georgia, en Estados Unidos. De hecho, su caso fue muy sonado. Hay entrevistas que le hicieron ya a ella ahorita de adulta y se acuerda de cosas bastante específicas que hacía con su amigo imaginario, entre comillas. Cuando ocurrió esto, les digo, Madison tenía 4 años, pero antes de que empezara toda esta situación, era una niña pues que hacía cosas de niños comunes, como pues jugar con sus bloques. Era una niña así tímida, pero de todos modos hacía amigos, o sea, cosas, les digo, comunes de niños. No había razón alguna para pensar, bueno, la niña tiene algo diferente, tiene, ya saben, algún don de ver alguna cosa. No, la verdad es que no. Pero llegó un día en que Madison fue con su mamá y le contó sobre su nuevo amigo. Le dijo que su nuevo amigo se llamaba Kellum, que era un hombre alto y delgado que siempre llevaba un sombrero. Por lo que le estaba diciendo Madison, su mamá pudo concluir que este hombre tenía entre unos 40 y 50 años y hubo algo que encendió las alarmas en la cabeza de su mamá y es que le dijo, este señor entra a mi cuarto por las noches y habla conmigo. Entonces, que una niña le diga eso a su madre, pues la verdad sí es alarmante. Lo primero que pensó la mamá de Madison fue, bueno, alguien se está metiendo a la casa cuando nosotros estamos dormidos y va al cuarto de la niña. Así que lo primero que hizo fue preguntarle a los vecinos, oigan, ¿han visto un hombre con tal y tal descripción? Y ellos dijeron que no. O sea, en ningún momento habían visto a nadie con esa descripción tan específica. Y pues ella seguía buscando, como que ponía, ya saben, como que trampitas en las ventanas, en las puertas para saber si alguien estaba entrando, pero no. Hasta que un día la niña le dijo, mira, aquí está mi amigo Kellum con nosotros en la habitación. Y pues su mamá volteó, no vio a nadie y le dijo, ¿dónde? Y la niña señaló un rincón donde pues no había nada. Y aquí pues la madre ya se tranquilizó un poco y dijo, ah, bueno, entonces sí es imaginario. O sea, se tranquilizó un poco, pero al mismo tiempo como que no, porque que tuviera un amigo imaginario, un hombre de mediana edad, barbón, o sea, como que no le parecía mucho la idea. Aunque eso era mucho mejor que alguien se estuviera metiendo a su casa. Kelly, quien es la mamá de Madison, pues ¿qué podía hacer? O sea, dijo, bueno, o sea, no le está haciendo daño a nadie, Madison está de lo más normal, así que va a llegar en algún momento donde pues la niña crezca y se le olvide toda esta situación de su amigo. Y pues así lo dejó un tiempo, hasta que la niña comenzó a cantar una canción así como antigua. Kelly nunca la había escuchado. Kelly le pregunta a Madison, oye, ¿cómo se llama esta canción que estás cantando? Y pues la niña le dice, no tengo idea, quien me la enseñó fue Kellum, que es su amigo. La mamá de todos modos como que decía, ay no, es que estas cosas están bien raras y de repente pensó, quien le está enseñando estas cosas es la niñera de Madison. Así que le dijo, oye, a la niñera, le dijo, oye, ¿cómo se llama la cancioncita esta que le enseñaste a Madison? Y la niñera le dijo, es que no tengo idea, de hecho ella me la canta a mí, yo nunca la había escuchado. Y Madison la cantaba todo el tiempo, incluso tenía una muñeca que ella trataba como su bebé y se la cantaba al bebé. Y cuando su madre le preguntaba por qué se la estás cantando al bebé, le decía, es que Kellum me dijo que me la iba a enseñar para cantársela a mi bebé muñeca. Muy, muy rara vez Madison jugaba con Kellum enfrente de otras personas, de su mamá, de su papá, de su niñera. Casi siempre ella estaba encerrada en su cuarto y escuchaban cómo se reía, cómo hablaba. Y ya saben, cuando uno está teniendo una conversación con alguien, pues espera a que conteste la otra persona y luego tú contestas. Bueno, así tal cual se escuchaba, pero nada más escuchaban la voz de la niña. La idea de todo esto estaba medio espeluznante, pero la mamá, ¿qué podía hacer para solucionar todo esto? Se le ocurrió que tenían este radio para bebés, ya saben que ponen uno en el cuarto del bebé o de la niña y otro se lo llevan para escuchar todo lo que pasa. Eso hizo. El caso es que estaba escuchando, mientras la niña estaba en su habitación jugando con su amigo, estaba escuchando la conversación y así de que la niña paraba, contestaba y así, o sea, como muy coherente la conversación, pero se empezaron a escuchar golpes muy fuertes y como pisadas, o sea, pisadas tan fuertes que no correspondería al peso de la niña. Y cuando estaba escuchando todos estos golpes, la niña le decía, Kellum, detente, ya para. O sea, que ya se estaba enojando el amigo o qué, pero la voz de la niña cambiaba cuando se escuchaban estos golpes. A Kelly, o sea, la mamá,
también le habían ocurrido cosas extrañas paranormales cuando ella era niña, así que pensando en todo esto dijo, bueno, mejor le voy a poner mucho más cuidado a Madison para ver qué es lo que está pasando, porque Madison justamente ya estaba cambiando su comportamiento, de ser una niña pues tímida, pero al mismo tiempo simpática, alegre, como pues cualquier niño, comenzó a mostrarse cada vez como más enojada, irritable, cualquier cosa la hacía enojar y se iba a encerrar a su habitación, cosa que ella no hacía. Hacía muchos berrinches además y Madison no era una niña berrinchuda, así que un buen día Kelly le pregunta, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? O sea, nada más quiero saber. Y la niña le contestó, es que Kellum me mantiene despierta todas las noches porque no para de hablar. Además, la niña explicó que obviamente no usó las palabras que yo les estoy diciendo, sino la mamá dijo que la niña explicaba que Kellum siempre había sido como su amigo imaginario, que era muy amable y que jugaban muy bien y todo. De hecho, le hacía como sandwichitos de plastilina y él se los comía, y, o sea, todo bien, pero que de repente él se empezó a volver malo. Le dijo que ya no paraba de hablar, todo el tiempo quería estar hablando, por eso mantenía despierta a Madison toda la noche, que como que le daba miedo estar solo, se enojaba y golpeaba las paredes y las ventanas y le tiraba sus juguetes y esta situación ya no le estaba gustando tanto a Madison. Además de que ya le estaba empezando a dar miedo a Madison porque su aspecto había cambiado, sobre todo su cara ahora era como si fuera una calavera. Hasta que llega el punto donde Kelly se despierta a medianoche por los gritos de terror de Madison. La niña gritaba, mamá ven por favor y ayúdame, pero con unos gritos horribles, o sea, de pesadilla. La mamá corre hacia el cuarto de la niña y la ve que está como tratando de bajarse, todavía como que dormía en cuna, entonces estaba tratando de bajar de la cuna toda desesperada. Kelly corre, la abraza, la empieza como, ya saben, a consolar y Kelly, la mamá, empieza a ver que las cortinas se empiezan a mover, pero como si hubieran dejado la ventana abierta. La cosa aquí era que la ventana estaba cerrada, no estaba prendido el aire acondicionado ni nada, y la cortina se movía y duró así unos cuantos minutos, cosa que le dio muchísimo miedo pues a las dos, así que la mamá recoge a Madison y se van de la casa. No agarraron nada, ni de ropa ni de nada, simplemente se fueron de ahí. Ya un poco más tranquilas fuera de su casa, ya le pregunta a la niña, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo Kellum esta vez? Y la niña le dijo que que Kellum se había enojado con ella porque ella se había quedado dormida, él quería hablar. Entonces la jaló de la muñeca muy fuerte y además la jaló del cabello. Así que Kelly decidió que no podían regresar a su casa hasta que esto se solucionara. El suegro de Kelly era como pastor, entonces decidió hablarle a él para contarle toda la situación. No quería hacerlo desde un principio porque eran una comunidad como muy cerrada y no quería Kelly que los estuvieran juzgando por esto, porque supone que esto como que no está permitido en su religión. Entonces le habla al suegro, le cuenta todo con mucha pena y el suegro le dice, no te preocupes, yo voy a tu casa a revisar y más tarde te llamo. Pasaron un par de horas, le vuelve a llamar el suegro y le dice, Kelly, ya puedes regresar a tu casa. Cuando Kelly y su hija llegan a su casa, ve que en todos los espejos, en las puertas, en todos lados había cruces como con aceite. A Kelly sí la desconcertó un poco ver pues toda su casa llena de cruces, pero la casa se sentía mejor, se sentía mucho más tranquila. Y podrán creer que después de esto, Kellum nunca regresó, Madison ya nunca volvió a decir que pues estaba con él o que se le había parecido ni nada. Pero Kelly no dejó las cosas ahí, se puso a investigar un poco en páginas de internet, en libros, en todo, y descubrió que a un lado de su casa sí había un hombre, Kellum, que había comprado la propiedad hacía muchísimos años atrás, que había tenido 5 hijos, la más joven se llamaba Madeleine y solo tenía entre 3 o 4 años cuando falleció, que era precisamente la edad que tenía Madison. Evidentemente nada de esto era coincidencia, o sea, todo lo que pasó era porque existía una persona así, le pasó algo traumático que a lo mejor hizo que confundiera a Madison con su hija. De hecho, Kelly trató de acercarse a la familia que todavía estaba viva de este hombre y nadie quiso hablar con ella. Nadie le quiso dar información, así que ella dijo, bueno, pues voy a tener que hacer como que esto no pasó. Así que, qué horror. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido, ya saben, con primos, sobrinos, hermanos que hayan tenido un amigo imaginario y luego se dieron cuenta que no era tan imaginario? Yo, como siempre, los estoy leyendo.
Imagina estar en una cabaña en medio del bosque donde no hay mucha gente, no hay muchos vecinos alrededor y que por las noches escuchas que alguien toca la puerta y no solo la toca, sino que también la está rasguñando para querer entrar. Bueno, a la chica de esta historia le vamos a llamar Melissa. Resulta que Melissa ya se había ido a estudiar la universidad en otra ciudad, por lo cual ya no vivía con sus papás, pero decidieron pasar unos días en su casa como de descanso de vacaciones que tenían a las afueras de la ciudad. De hecho, ya en el bosque donde no tenían muchos vecinos, tenían que caminar algunos kilómetros para llegar a la siguiente casa. Lisa estaba teniendo un par de problemas personales, entonces ella decidió llegar a la casa un par de días antes de que llegara el resto de la familia para estar ahí tranquila y descansar. Cuando entra a la casa descubre una nota de su mamá donde le informaba que él le había llenado el refrigerador y la despensa de comida para que ella tomara lo que ella quisiera. Hasta abajo de esa nota habían como unos pequeños garabatos de su hermana. Era más bien como una especie de advertencia porque en esos garabatos la hermana le puso: diga lo que diga y haga lo que haga, no lo dejes entrar. Melissa cuando leyó eso, pues no se le hizo extraño que su hermana le pusiera eso, ya que se acercaba el día de Halloween y no era raro que entre ellas se practicaran este tipo de bromas. Así que fue a checar el refrigerador, efectivamente estaba lleno de comida, así que se preparó algo, se sentó a comer muy tranquilamente y ya no pensó nada más de lo que su hermana le había puesto en aquella nota. Mientras ella se encontraba comiendo, tenía una ventana justo a un lado de donde ella decidió sentarse y podía jurar que casi vio como que algo se movió, una especie de animal. A ella pues al principio no se le hizo raro porque recientemente su papá le había dicho que había visto unos venados que andaban por la zona. A pesar de que sus vecinos estaban algo lejos, pues tenían animales de granja, tenían perros y a veces se alejaban de su propiedad, aunque por más que ella pensaba como que eso que vio no tenía tanta forma de animal. Elisa terminó de comer, lavó sus trastes y pensó, bueno, ¿será que salgo a caminar un rato antes de que se haga de noche o tomo una siesta? Como estaba algo cansada por el viaje, por la escuela, por estos problemas que tenía, decidió que mejor iba a tomar una siesta, pero antes de dirigirse a su habitación, cerró todas las puertas, las ventanas, cerró las cortinas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado, que ella estuviera segura para poder dormir en paz. Por último, se aseguró de cerrar bien una puerta corrediza de vidrio y cuando se dio la vuelta para irse a su habitación, casi escuchó como un toquecito, ya saben, como... Ella ya ni volteó porque pensó, bueno, tal vez como cerré las persianas era eso golpeándose contra el vidrio y ya. En cuanto puso la cabeza en la almohada, se quedó bien dormida. No sabe cuántas horas durmió, pero cuando se despertó, pues ya no había nada de luz porque ya se había hecho de noche. Cuando decide ir hacia la cocina por algo de comer de nuevo, nota que en esta misma puerta corrediza de vidrio había como algo recargado, casi como queriendo ver hacia adentro. Ella la podía ver esta silueta a pesar de que tenía las cortinas, las persianas un poco cerradas. Cuando Melissa ve aquella silueta, lo que hace es dar unos pasos hacia atrás como para irse a su habitación de nuevo, pero cuando los estaba dando, esta cosa le habló y le dijo: ya te escuché que estás adentro, ¿no me dejarás entrar? Melissa se quedó callada, sin saber qué decir, qué contestar, cómo reaccionar, y esta cosa le vuelve a hablar. Esta vez le dijo: sé que estás ahí, ¿por qué no me contestas? Al mismo tiempo de que rasguñaba un poco el vidrio. Este ruido de rasguñar el vidrio lo sintió casi como si esa cosa quisiera entrar a la casa. Elisa pensaba en hablarle a la policía, pero es que realmente no sabía qué era esa cosa, cuando le vuelve a hablar y le dice: déjame entrar. Al mismo tiempo que daba unos toquecitos en el vidrio, le repitió: déjame entrar, y cada vez la voz era más horrible. Al escuchar estas últimas frases, Melissa corre hacia su habitación, se encierra, se arrastra abajo de la cama y con su celular trata de llamar al 911. Mientras ella estaba esperando a que le contestaran aquella llamada, escucha que se rompe un vidrio. Y esto fue el detonante para que Melissa perdiera el control, tanto que suelta el celular, rebota un poco y se le va pues lejos de su alcance. Ella se arrastra un poco, avanzando con los codos para tratar de alcanzarlo, y cuando estaba estirando la mano a punto de agarrar el celular, retrae la mano porque escucha unos pasos, ahora sí, adentro de la casa.
Mientras ella estaba en silencio, tratando de escuchar en dónde estaba aquello que ya había entrado en la casa, escucha que en el celular le contestan 911, ¿cuál es su emergencia? Llaman y llaman, pero Melissa no pudo contestar, así que el hombre como que se quejaba, decía siempre llaman estos días en bromas y no supieran que esto es un delito y así. Pero a Melissa eso era lo último que le importaba, ya que los pasos ya se escuchaban afuera de su dormitorio y en eso se escucha cómo se abre la puerta lentamente y por fin ve pues nada más los pies de esta cosa. Al parecer sabía perfectamente dónde estaba Melissa porque se acercó a la cama, bajó la cabeza, lo primero que pudo ver Melissa fue como su cabello color negro. Y después apareció su cara. No era un animal, no era una persona, era una criatura extraña que tenía una sonrisa casi de mejilla a mejilla muy siniestra. Y con mucha rabia le dijo, ¿por qué no me dejaste entrar? Melissa gritó y gritó tanto que quedó como en shock y se desmayó. Cuando se despertó, ella no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero ya era de día de nuevo. Escuchó unos ruidos que venían como de la sala, así que lentamente se acerca a la sala y ve que ahí está su hermana. La hermana se encontraba limpiando aquellos, ya saben, restos del vidrio que se había roto la noche anterior. Su hermana voltea un poco hacia atrás y le dice, ay Melissa, ya por fin despertaste, te traté de llamar a tu celular pero no contestaste y me preocupé. Melissa le dice, discúlpame, es que no sé qué pasó ayer, oye, pero ¿qué pasa con la nota que me dejaste? ¿A qué te estaba refiriendo? Su hermana se le queda viendo, sin decir nada, nada más como que subió una ceja y le dijo, oye, ¿y cómo fue que se rompió el vidrio? No contestó nada más. A Melissa este comportamiento de su hermana se le hizo extraño porque ella moría por decirle, oye, yo sé que lo que tú escribiste en esa nota era una broma, pero es real. Esta cosa entró y por alguna razón te dejó a ti con vida y a mí igual. No sé a ustedes, pero yo no creo que eso realmente sea la hermana de Melissa. Espero les hayan gustado estas historias. El día de hoy, por ser Halloween, les subí 3 diferentes, así que si solo han visto esta, hay otros 2 que pueden ver. Todas están aquí en el perfil. Cuando les empiezan a pasar cosas paranormales en su casa, ¿qué es lo primero que les preguntan? ¿Tú qué hiciste para que esto pasara? Por ejemplo, ¿jugaste a la Ouija? ¿Hiciste algún tipo de ritual? ¿O compraste alguna antigüedad? Eso incluye a los juguetes. Quien cuenta esta historia es el hijo de la persona que lo vivió, así que a esta persona que lo vivió le vamos a poner Manuel, ya que cuando Manuel vivió todo esto tendría unos 7 años. Todo comenzó el día que Manuel, su hermano y sus papás fueron a una tienda de antigüedades, pues simplemente a ver qué había por ahí, y mientras estaban viendo todos los objetos que habían, Manuel vio un oso de peluche que le encantó y su hermano vio un juguete de construcción. Le rogaron y le rogaron a sus papás que por favor les compraran estos juguetes, pero ellos se negaron. Pero se negaron porque de hecho los llevaron a que ellos escogieran y que por sorpresa les iban a comprar estos juguetes. Es decir, que unos días después les llegaron con los regalos y estos regalos eran los juguetes que cada uno de ellos había escogido en esta tienda. El día que recibieron sus regalos, ninguno de los dos hermanos se pudo contener y se la pasaron jugando con sus juguetes todo el día. Ahora, el oso de Manuel necesitaba unas baterías porque cantaba una cancioncita, así que su mamá pues se las puso. Ya con las baterías, pues esta cancioncita y alguna que otra palabra que desea el oso se escuchó todo el día porque Manuel todo el día estuvo jugando con su oso. Y aprovechando que los niños estaban entretenidos cada quien con sus juguetes, pues la mamá de Manuel se puso a arreglar la cocina, lavar los trastes y demás. Mientras ella se encontraba haciendo esto, le estaba dando la espalda como al resto de la casa y escuchó como uno de sus hijos le llamó. Sin voltear hacia atrás simplemente contestó mandé, qué es lo que necesitan, pero ninguno de los dos niños le contestó de regreso. Al no obtener respuesta, pues ella sigue en lo suyo. Unos segundos después vuelve a escuchar la misma voz. No sabía de cuál de sus dos hijos era el que le estaba hablando, pero escuchó que le gritaron mami. Así que esta vez voltea, se acerca a la sala y no ve a ninguno de los niños y ella pensó, me lo imaginé. Regresa a lo que estaba haciendo, sigue lavando los trastes y esta vez escucha la misma voz diciéndole mami, pero en esta ocasión mucho más cerca, de hecho como si estuviera sentado en la mesa de la cocina. Ella voltea inmediatamente al escuchar la voz tan cerca y no ve a nadie,
De nuevo va a buscar a sus hijos y ve que los dos están jugando en el jardín. Era imposible que alguno de los dos niños se acercara a la cocina, le hablara y saliera corriendo en el poquito lapso de tiempo, unos cuantos segundos que todo esto sucedió. Pero pues ya saben que uno entra como en negación las primeras veces que esto ocurre y generalmente son alertas de que algo más grande está por suceder. Así que la mamá de Manuel dijo, lo que pasa es que la cancioncita del oso ya me tiene loca. Ahora, la casa donde vivían Manuel y su familia estaba distribuida de manera poco convencional, vamos a decirlo así, porque para entrar al cuarto de los niños tenías que pasar por el cuarto de sus papás. Que a ellos realmente no les molestaba esto porque tanto los niños como los papás se sentían seguros como de estar casi en el mismo cuarto. En una ocasión, ya todos estaban dormidos y la mamá de Manuel se despierta porque escucha la cancioncita del oso. Ahora, ya los había cachado en alguna ocasión que estaban jugando ya muy de noche cuando ya todos se habían dormido, así que ella solamente elevó la voz un poco, no se paró de su cama ni los fue a revisar ni nada, solamente como que les habló un poco fuerte, lo suficiente para que los niños escucharan, pero no para que se despertara su esposo, y les dijo, niños, mañana su papá se levanta a trabajar, así que ya dejen de jugar. Y la cancioncita del oso se cayó. Unos cuantos minutos después se vuelve a escuchar la canción del oso y la mamá repite lo mismo, no se para de su cama, solamente les dice pues básicamente lo mismo y la canción vuelve a detenerse. Pero por tercera ocasión, solamente unos minutitos después, se vuelve a escuchar la canción del oso y esta vez la mamá se paró bastante molesta y ya se dirigió al cuarto de los niños para regañarlos. Los niños dormían con una pequeña lamparita de noche, así que pues estaba visible todo el cuarto. Cuando entra la mamá, lo primero que tenía pues a la vista era la cama de Manuel y ve que Manuel está ahí acostado y que tiene a su oso abrazado. Pero estaba acostado de manera que le estaba dando la espalda a ella, no le veía la cara. Al voltear hacia la otra cama, a la del hermano de Manuel, ve que ahí están sus dos hijos abrazados, muertos de miedo. Los dos niños la estaban viendo, no se animaban ni siquiera a moverse, estaban inmóviles, nada más temblando de miedo y señalaban la otra cama, donde la mamá había visto a lo que ella supuso que era Manuel. Al ver esta escena, que sus dos hijos estaban juntos, voltea de nuevo los ojos hacia la otra cama y ve que ese niño que vio al principio ya no estaba. Solo estaba el oso, tocando su canción que ella ya se sabía perfecto. La mamá pensó, bueno, tal vez estoy modorra, todavía sigo un poco dormida porque me levanté de la nada y vi mal, pero veía a sus hijos tan aterrorizados que la hizo dudar, así que le preguntó a los niños qué había pasado y los niños le dijeron que ellos estaban acostados, dejaron al oso de peluche en una silla, pero escucharon esta misma cancioncita que la mamá estaba escuchando y Manuel fue el primero que abrió los ojos y vio que un niño traía cargado al oso. Esto le dio miedo y solamente se pasó corriendo a la cama de su hermano. Los dos hermanos querían correr hacia el cuarto de sus papás, pero este niño se encontraba cerca de la puerta de tal manera que estaba bloqueando la entrada. Y pues la mamá no supo qué decir, les dijo, no se preocupen, solamente fue una pesadilla, agarró al oso, le quitó las baterías y metió al juguete hasta el fondo de un baúl que tenían ahí. Los arropó de nuevo en sus camas y les dijo, no se preocupen, aquí estamos bien cerquita, cualquier cosa ustedes me gritan, no tengan miedo. Y mientras esto estaba sucediendo, esta plática, se vuelve a escuchar la canción del oso, que ya no tenía pilas y que estaba al fondo de un baúl de juguetes. Esta última vez, ahora sí despertaron al papá de los niños, quien solamente les gritó que ya se durmieran porque ya era hora de que estuvieran dormidos, pero la mamá ya estaba muy asustada, así que va con su esposo y le cuenta todo lo sucedido. Ya que los dos sabían lo que estaba ocurriendo, los dos se dirigen al cuarto de los niños porque la canción del oso seguía y seguía sonando, así que el papá toma el oso y los cuatro bajaron al patio porque ahí lo iban a dejar y querían como que todos vieran que ok, aquí se quedó, ya estén tranquilos. Para sorpresa de todos, quien veían a su papá como un hombre fuerte y valiente, se veía que estaba asustado también. Ya que estaban en el patio, al señor se le hizo buena idea llenar una cubeta de agua y sumergir ahí el oso para que aquel mecanismo que hacía que cantara pues se descompusiera. Pero cuando lo sumergen, la canción seguía y seguía y seguía. Ninguno de los cuatro pudo dormir esa noche. Al día siguiente, a la mamá se le hizo buena idea llamarle a una conocida que tenía algún tipo como de conocimiento de brujería y este tipo de cosas.
Y esta persona les dijo, lo más probable es que este objeto, el oso, tenga alguna entidad aferrada a este oso y lo que tienen que hacer es quemarlo. Además que no tenían que apagar el fuego hasta que quedaran solamente cenizas de aquel juguete. Más tarde, ese mismo día, eso fue lo que hicieron. El señor rompió al juguete hasta que quedaron puras trizas, prendió fuego y este fuego se hizo bastante intenso, las llamas cambiaban de color, pero la canción sonó una última vez, esta vez un poco distorsionada, y la mamá de Manuel asegura que eso sonaba más bien como a la voz de un niño. Ya no era aquella voz robótica de esta canción, no, como que esta vez cambió a la voz de un niño. Se quedaron ahí los cuatro viendo cómo este oso lo consumían las llamas hasta que quedó hecho cenizas, apagaron el fuego y esa noche durmieron todos en la misma cama. Solamente un par de veces a los papás de Manuel les parecía ver, ya saben, con la esquina de su ojo cuando sus hijos no estaban, la sombra de un niño que andaba como por ahí deambulando por la casa, incluso también en el patio. Fuera de ahí ya no volvió a ocurrir nada porque pues el oso ya no existía ni con esta sombra de un niño que veían. Así que probablemente eso que veían era quien estaba aferrado a este oso. Así que, una vez más, es gustos de cada quien, pero a mí no se me hace muy buena idea comprar antigüedades. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo como siempre los estoy leyendo. Feliz Halloween por dos, porque ya les subí un video anteriormente y habrá otro más, así que espérenlo. Esta historia sucedió unos cuantos días antes de Halloween y eso lo hace un poco peor, ya verán por qué. Primero que nada, feliz día de Halloween y segundo, al chico de esta historia le vamos a poner de nombre Noé. Noé recién había comprado un departamento en una torre de departamentos en una buena zona. No crean que era una casa en medio de la nada o en una zona que está un poco abandonada. No, era una zona bastante segura. Además de que todos los demás departamentos estaban ocupados, así que había mucha gente alrededor. Noé tenía una novia que le vamos a llamar Silvia. Silvia no vivía con él, así que Noé estaba solo en su casa. Todo esto se los digo porque en realidad ese lugar, esa torre de departamentos, sería el lugar perfecto para que los niños fueran a pedir dulces el día de Halloween. Faltaban unos cuantos, voy a decir unos muchos días para que llegara el día de Halloween y Noé se encontraba en su departamento solo, simplemente viendo la televisión cuando escuchó que le tocan la puerta y escucha esta frasecita de dulce o truco. Era la característica voz de un niño pequeño, no crean que una voz demoníaca o algo grave, no, la voz normal de un niño, pero Noé asumió que esto se trataba como de otra cosa, así que prefirió no abrir la puerta. Solamente por curiosidad se asomó por la ventana y vio que este niño no venía con ninguno de sus padres, estaba solo y que ya iba caminando por la calle. Noé no le vio la cara, pero por el tamaño y la voz asumió que este niño no tendría más de 6 años, lo cual se le hizo mucho más extraño que no viniera con ningún adulto. Y otra cosa rara fue que nada más tocó en la puerta de Noé, no tocó en ninguna otra puerta de algún otro departamento. Digamos que a Noé, pues esto no se le hizo ya tan extraño al ver esa situación, sino que se le hizo un poco triste que este niño a lo mejor estaba solo y decidió salir unos cuantos días antes de Halloween a pedir dulces. Pero la siguiente noche fue cuando él dijo, a ver, esto ya no me está sonando bien. Noé esa noche había salido con Silvia, habían ido a cenar, a beber y demás, regresaron a casa bastante noche, aún así ellos se pusieron a ver una película de terror antes de irse a dormir. Tengan en cuenta que cuando comenzaron a ver la película eran alrededor de las 2 de la mañana. Cuando estaban a mitad de la película escuchó de nuevo dulce o truco de la misma voz de este niño y ahora quien reaccionó fue Silvia. Él voltea a ver a Silvia y Silvia se nota que está un poco asustada diciendo qué es lo que está pasando, ya que Noé no le había contado a Silvia lo que había pasado una noche anterior de que este niño ya había ido. Noé simplemente se le quedó viendo e hizo esto, o sea, de que no dijera nada, no hicieran ruido, simplemente para que este niño pues se fuera solo. Pero a pesar de que estaban ellos callados, esperando que este niño se fuera, ellos sentían aún la presencia ahí. Sabían que este niño no se había ido a ningún lado, así que Noé se acercó a la puerta para asomarse, ya saben, por la mirilla, por el picaporte. Tenía el mismo disfraz que Noé había visto una noche antes y en esta ocasión le vio la cara, bueno, sí y no, le vio que traía una máscara que le cubría toda la cara. Y esta situación, o sea, ya por segunda vez, ya le estaba molestando a Noé, pero al mismo tiempo él decía, bueno, es que pues solamente es un niño, no son horas de que él ande solo, tal vez tenga algún problema, o sea, como que estaba conflictuado de si abrir la puerta o no, porque
pues estaba muy raro que siguieran yendo a tocar a esa hora. Él voltea a ver a Silvia, Silvia le decía que no, pero él seguía con esto de que bueno, si necesita ayuda, así que muy a regañadientes de Silvia, Noé abre la puerta lentamente. Cuando abre la puerta, este niño no repite la frase de dulce o truco, no dijo nada, se quedó ahí inmóvil, así que Noé le preguntó, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y no obtuvo respuesta de nuevo, así que Noé pensó, bueno, muy bien. Él dio un paso hacia atrás para voltear a ver a Silvia y decirle así como que con señas, pues, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Quién llamo? Pero vio que la cara de Silvia era de completo horror y le gritó, cierra la maldita puerta. Noé no estaba asustado, él no alcanzaba a comprender qué era lo que estaba pasando, por qué Silvia estaba tan asustada, pero con ese grito que le puso de que le cerrara la puerta, por instinto él empujó la puerta y la cerró. Se acerca a ella y le pregunta ¿por qué me gritaste? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Y Silvia decía es que no sé. Así que Noé se para de nuevo, se asoma por la mirilla de la puerta y ve que el niño va caminando de nuevo hacia la calle. Él le siguió insistiendo a Silvia, ¿qué fue lo que viste? ¿Por qué te asustaste tanto? ¿Por qué me gritaste de esa manera que le cerrara la puerta a un niño? Y Silvia solamente decía, no lo sé, no lo sé, no lo sé, hasta que llegó el punto en donde Silvia se enojó y le dijo, ya te dije que no sé, ya no me estés preguntando porque no sé. Eso fue todo lo que le pudo sacar a Silvia, de que no sabía y ya, pero entre ellos ya se sentía esta vibra de que estaban enojados y Noé sabía que al día siguiente Silvia se iba a querer ir muy temprano y así fue. En cuanto Noé se despertó, Silvia ya no estaba. Solamente le había mandado un mensaje que decía, si vuelve, no le abras la puerta. No más explicaciones, no le dijo qué fue lo que vio, ni nada, solamente eso. Entonces Noé se puso a pensar porque se quedó muy desconcertado de la reacción de Silvia, de cómo se había ido, por qué se había enojado, por qué, por más que le preguntó, simplemente no le dijo qué fue lo que vio, que se puso a pensar, bueno, ¿será que Silvia me está haciendo una broma y por eso es que ella está actuando así para seguir con la broma? Porque pues ya tenía 2 días que esto pasaba, así que es una broma muy elaborada, ¿o qué era lo que estaba pasando? Pero además, Silvia se veía realmente asustada cuando esto pasó, entonces bueno, era muy buena actriz o qué era lo que estaba pasando, pero él dijo, la única explicación es que esto sea una broma. Además de que cuando volvieron a hablar, como que Silvia no sacaba el tema, lo trataba de ignorar y pues Noé pensó, definitivamente esto sí es una broma y por eso ella no saca el tema. Llega la noche siguiente y bueno, Noé ya estaba preparado mentalmente para lo que sea que siguiera de esta broma que le estaba haciendo su novia. Porque él decidió, bueno, si ella me quiere hacer esta broma que está elaborando también, pues yo le voy a seguir la corriente. Así que se quedó en su casa, esa noche no salió a ningún lado, era alrededor de la medianoche, él se encontraba jugando Xbox y cuando estaba a punto de irse a acostar, escuchó de nuevo truco o trato. Así que Noé corre hacia la puerta porque su intención era cachar desprevenida a su novia pensando que tal vez este niño era alguno de sus primos, aunque estaba raro que lo hiciera estar despierto tan noche porque ella cuidaba mucho a sus sobrinos, a sus primos y demás. Se asomó por la mirilla de la puerta y vio que era el mismo niño con el mismo disfraz. Noé se rió y le preguntó ¿qué te está pagando Silvia? La respuesta que recibió fue un truco o trato de parte de este niño, un poco más fuerte que la primera vez. Como él se encontraba viendo al niño al momento que preguntó esto, se dio cuenta de que realmente esta voz no salía del niño, sino como de algo atrás de él. Noé no reaccionó, no supo qué hacer, simplemente se quedó ahí viendo y fue de nuevo otro truco o trato, pero cada vez que se escuchaba la voz de nuevo, la voz se hacía más fuerte. Esta última vez que el niño repitió la frase fue tan fuerte la voz que ya saben los vidrios y la puerta como que retumbó un poco. Él seguía ahí inmóvil, simplemente viendo porque no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Lo único que se le ocurrió fue regresar a su cuarto a encerrarse cuando vio que venían unas sirenas de policía. Corrió hacia una de las ventanas para ver si venían los policías hacia donde estaba él y sí, cuando regresa a la puerta, el niño ya no estaba. Sorprendentemente, los policías tocan la puerta de Noé y él abre. Empezaron a hacer preguntas y entre una de ellas le dijeron, oiga, ¿ha visto algo raro la noche de hoy? Y Noé contestó, bueno, es que unos niños me están haciendo alguna broma, pero fuera de ahí creo que no.
Él les dijo a los policías, oigan oficiales, les voy a hacer una pregunta, ¿por qué vinieron esta noche si yo no los llamé? Y los policías le dijeron, mire, lo que pasa es que su vecina escuchó unos ruidos, se asomó y vio que en su puerta había algo horrible y no se le ocurrió otra cosa más que llamarnos. La descripción así era, algo horrible. Fuera de eso, no había más palabras que hubiera dicho la vecina. Como no había nada que perseguir o alguien, pues los policías se fueron, simplemente le dijeron a Noé, si pasa algo más, nos llamas. Noé estaba bastante desconcertado, así que decidió al día siguiente ir al departamento de la vecina a preguntarle qué era lo que había visto. Por más que tocó y tocó la puerta, no abrió nadie, a pesar de que escuchaba que alguien sí se estaba moviendo adentro, es decir, sí había alguien, nada más no le querían abrir. Él le cuenta a Silvia y Silvia se veía horrorizada y fue hasta ese punto donde se convence esto no era ninguna broma de Silvia. A la noche siguiente, Noé decide salir sin Silvia, salió con sus amigos para despejarse, además de que las cosas entre Silvia y él estaban un poco tensas debido a toda esta situación. Ya iba en el taxi de regreso a su casa, cuando llegan a la torre de departamentos, Noé se encontraba como con la vista hacia abajo, buscando su cartera, contando el dinero, cuando el taxista le dice, oiga, su departamento es ese que se ve desde aquí, y Noé al escuchar esto se le puso toda la piel de gallina, no quiso ni levantar la vista a ver por qué le estaba preguntando y el taxista le dice, es que hay algo horrible parado ahí, ¿qué es eso? El taxista, un poco necio, todavía le decía, pero ¿a dónde nos vamos? ¿Qué es eso? Parece un niño, ¿cómo lo dejas ahí? Es como la 1 de la mañana y Noé, así de por favor, vámonos, y lo tomó por imprevisto porque el taxista pisó el acelerador y Noé se hizo hacia atrás, pega la cabeza contra el asiento. Cuando aceleran, escucha que la respiración del taxista se empieza como a hacer más pesada, se empieza a sentir tenso el ambiente y Noé le pregunta, señor, ¿qué vio? El señor comienza a balbucear como cosas sin sentido, una que otra palabra que no entendía Noé, pero lo poco que entendió fue, no lo sé. Noé estaba tan concentrado en sacarle la información al taxista que no se estaba fijando hacia dónde iban y cómo estaba conduciendo el señor, cuando de repente pues se salieron del camino y se estrellaron contra un árbol. Él estaba bien, sin embargo, pues el taxista estaba inconsciente, así que Noé llama a emergencias, van por los dos y los llevan al hospital. Al principio, pues la policía estaba sospechando de Noé, pero cuando él dio su versión y el taxista despierta y empieza a balbucear y a decir estas cosas sin sentido, entonces ya le creyeron de que pues realmente fue el taxista que los había llevado a ese camino. Hicieron pruebas de todo tipo al taxista para ver si estaba intoxicado de algo y no venía intoxicado de nada. Y Noé, bueno, sí traía sus copitas encima, pero él no iba manejando. Él solamente tenía como una pequeña herida en la cabeza, así que mientras se la estaban curando, llega un detective ahí donde estaba Noé y le dice, oye, tengo que hablar contigo porque al parecer hay rastros de que hubo un robo en tu departamento. Al parecer rompieron una ventana y pues la puerta de entrada cuando llegamos al lugar estaba abierta de par en par. Noé no salió esa noche del hospital, sino hasta la mañana siguiente. Lo acompañaron los detectives para ver qué era lo que le faltaba en su casa y pues estaban las cosas bastante extrañas ahí. Todo era un desastre, el Xbox, su computadora estaba en el piso, papeles regados por todos lados. Incluso él guardaba como su dinero en un cajón donde solamente él sabía, pues ese dinero estaba regado por todas partes. Él lo juntó, lo contó y no faltaba nada. Es decir, que en realidad no faltaba nada. Noé le preguntó al detective, oiga, ¿y pues qué investigación hicieron? Y pues este señor le dijo, pues mi conclusión es que alguien se metió a robar aquí a tu departamento y no alcanzó a juntar nada porque, pues no sé, simplemente se fue en medio de estar robando y pues eso fue todo lo que pasó. Eso fue lo que pudimos concluir y Noé se quedó más confundido con esta explicación porque no tenía sentido. Pero él sabía que algo más había pasado y que este niño, estaba involucrado. Ese mismo día, pues él se sale de ahí de su departamento porque no quería dormir ahí, pensando en que tal vez como algo estaba buscando este niño de Noé, iba a seguir buscándolo hasta que lo encontrara. Él ya estaba aterrado, así que decide irse con unos familiares y cuando les empieza a platicar todo esto, pues algunas personas no le creyeron, algunos le dijeron, bueno, pues simplemente era un niño que quería dulces y demás, pero no podían explicar por qué. Noé lo veía en forma de niño, pero Silvia, su novia, el taxista, lo vieron de alguna forma diferente
la vecina también, que solamente pudieron describirlo como algo horrible. Este niño, cada que tocaba decía dulce o truco. Noé no le dio un dulce, así que supongo que eligió truco. Lo único que Noé sabe es que esto definitivamente no es un niño, es algo mucho más maligno y está buscando algo de él que aún no ha podido encontrar. Así que seguramente lo sigue buscando. Así que, ¿ustedes qué opinan? Yo como siempre los estoy leyendo y mejor dejen un tazoncito de dulces afuera para que esto no les pase. Seguramente la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos por lo menos algún ser querido que haya fallecido y es normal que en algún punto los extrañemos y pidamos a ellos que nos den alguna señal de que por ahí andan, pero esta historia les hará reflexionar que no hagan eso. Y quiero que me contesten algo. Cuando a ustedes les ha pasado algo paranormal leve, tal vez que se les abra una puerta, que se les prenda alguna luz de la nada, ¿qué es lo primero que les dicen que hagan? Pues que les griten maldiciones a los fantasmas, que les digan que se vayan, pero sabían que eso es lo último que deberían de hacer, no tienen que hacer esa conexión, ni siquiera verbal con ellos. Esta es la historia de una chica a la que vamos a llamar Reina. Así que Reina perdió a su abuela cuando ella solamente tenía 4 años. Era muy pequeña, pero aún así la situación fue bastante triste para ella y para toda su familia. Y aquí hay un detalle, y es que la abuela falleció un día antes del cumpleaños de Reina. Bueno, pues unos años más adelante, un día antes de que Reina cumpliera 16 años, ya estaba dormida, era más de medianoche y sus 2 gatos dormían con ella, uno hasta encima de ella, pero siempre alrededor. Además de que ella sí o sí siempre dormía con la puerta cerrada. Bueno, pues aquello de las 4 de la mañana aproximadamente, ella sintió unos rasguños en su cuerpo y automáticamente pensó que eran sus gatos que se estaban moviendo. Abre los ojos y sí, ve que uno de sus gatos está sobre ella, como muy alerta, y a otro de sus gatos lo tenía aquí cerca de su almohada en ese mismo estado. Le tomó solamente unos segundos darse cuenta que los gatos no estaban jugando, sino que estaban bastante asustados y se estaban poniendo en modo como defensa. Así que lo que hizo ella fue tratar de acariciarlos para calmarlos, pero esto no funcionaba. Cuando hace este movimiento para alcanzar al gato que estaba cerca de su almohada, es que ve que hay algo extraño ahí en su cuarto. Ya que había una mujer parada al pie de su cama, le estaba dando la espalda a Reina, pero ella se pudo dar cuenta que traía una bata blanca casi como de hospital, que tenía el cabello largo y oscuro, y al principio ella pensó que era su mamá, pero le costó solamente unos segundos que sus ojos como que se adaptaran a la oscuridad para darse cuenta que el cabello lo tenía mojado, como si se hubiera salido de bañar, como si hubiera estado lloviendo, lo que sea, pero no estaba lloviendo. Y ya era muy tarde para que su mamá se estuviera bañando, no tenían alberca ni nada. Mientras iban pasando los segundos, ella se daba cuenta de más detalles, y otro detalle fue que no nada más el cabello lo tenía mojado, sino toda su bata también. La mujer se quedó ahí quieta por unos minutos, los gatos seguían en este estado como de alerta, como que no sabían si moverse o no, pero en eso esta mujer hace un movimiento muy leve. Los gatos salen corriendo tan rápido que le rasguñaron el hombro a Reina, y por eso es que ella sabe que esto fue real, ya que al día siguiente ella tenía el rasguño fresco. Además de que en el punto donde se dio cuenta de que esto estaba aquí, ella salió de este estado como de estar entre dormida y despierta, ya estaba bastante despierta, alerta de lo que esto estaba haciendo. Esta cosa caminó lentamente hacia donde se encontraba Reina y se puso casi a la par de ella. Fue hasta en ese momento que Reina le pudo ver la cara y ella se quedó congelada. No podía ni parpadear ni respirar bien, hizo todo el esfuerzo posible para voltear su cara y no estarla viendo directamente. Claro que sí alcanzó a ver su rostro bien, y esta mujer estaba pálida, pero con tintes de azul en todo su rostro. Además de que los ojos los tenía completamente color negro y tenía una sonrisa bastante aterradora, se pudo dar cuenta también que los dientes terminaban en pico. Parecía que su boca le daba como hasta la mitad de las mejillas, imagínense. A pesar de que Reina estaba un poco volteada de lado para no verla directamente, ella podía darse cuenta que esta cosa la estaba viendo fijamente. Reina estaba inmóvil de miedo, pero esta cosa siguió acercándose a ella. Parecía que quería tocar con su frente la cabeza de Reina, es decir, que se inclinó tanto que ya la tenía aquí encima. Así, en esa posición, se quedaron por un muy buen rato, por unas cuantas horas. Reina no la oía respirar, no la veía parpadear. Como ella estaba viendo
hacia el resto de su habitación, se dio cuenta que la puerta de su cuarto también estaba abierta, lo cual pues le llamó la atención porque ella no escuchó ni que se abriera, los gatos como que no se habían inmutado y además no había escuchado pasos de que alguien hubiera entrado. Así pasaron 3 horas, ninguna de las dos se movía. Reina no podía ni siquiera cerrar los ojos, salir corriendo y esa cosa seguía viéndola. Reina la podía ver de reojo. Para cuando estaba a punto de salir el sol, esta mujer, de estar inclinada, se levantó y lentamente caminó hacia la puerta. Cuando llega a la puerta, todavía voltea a ver a Reina por un par de segundos, la ve fijamente, Reina sigue viendo hacia el mismo punto, la ve que la está viendo y después de esto simplemente pasa por la puerta. En cuanto se fue, o sea, están de acuerdo que esta señora sale y enseguida se para a Reina y sale corriendo de su habitación. Si hubiera estado por ahí, la hubiera visto, pero ya no la encontró por ningún lado. Lo que Reina hizo fue irse corriendo al cuarto de su mamá. Obviamente ella estaba en un estado de shock, súper asustada. Su mamá le preguntó qué fue lo que le pasó y Reina le cuenta todo. Ella esperaba una reacción de su mamá como no te preocupes, tal vez estaba soñando, pero veía la reacción de su mamá que cada vez se ponía más nerviosa. Ella no entendía por qué su mamá se estaba poniendo nerviosa en vez de asustada o algo así, pero después su mamá le comienza a pedir perdón. Su mamá le dijo, es que creo que yo tuve la culpa. Le dijo, lo siento mucho, lo que pasa es que como ayer, recuerden que ya era el día del cumpleaños de Reina, entonces un día antes extrañaba mucho pues a la abuela, así que me puse a hablarle y le dije que me diera una señal de que estaba bien, de cómo era la vida en donde ella estaba, el estado en el que estaba o algo, que me diera alguna señal de algo. Es decir, que la mamá de Reina pensó que al decir esto al aire, algo la escuchó y como ella abrió la puerta, pues eso fue lo que llegó, que no era precisamente pues la abuela. Curioso porque a pesar de que la mamá fue la que pidió esto, la mamá no escuchó nada, no vio nada, pero después de que platicaron esto se revisó y la mamá sí tenía un par de rasguños. Y Reina pensó que ella solamente tenía este que le había hecho el gato en el hombro, pero ya que se revisó más se dio cuenta que en las piernas también tenía, que era precisamente donde estaba esta silueta de esta mujer. Ya con esto pensó que tal vez eso que la despertó no eran precisamente rasguños de sus gatos. Las dos estaban muy asustadas, lo que hicieron fue ir por agua bendita, rociarla por todas partes, pedir perdón y decir que gracias por la señal, pero que ya se podía ir pues por donde vino. Aunque al parecer esto sí funcionó, no fue la única vez que su mamá le pidió, así como al aire, que alguien se presentara, que alguien diera señales, entonces sí pasaron un par de cosas más. Incluso Reina, cuando cuenta esto, tiene 34 años y recuerden que esto le pasó cuando ella estaba por cumplir 16 y en todos esos años le siguieron pasando cosas raras. Fíjense que de este tipo de casos hay bastantes donde a lo mejor uno por tristeza, desesperación, lo que sea, pide al aire que por favor alguien me ayude, bla bla bla, pero tú no sabes qué es lo que está escuchando y qué es lo que te va a venir a ayudar o qué va a pedir a cambio, porque no necesariamente te escucha a quien tú le estás hablando, sino a cualquier entidad que ande por ahí. Les voy a contar una anécdota personal rapidito. Hace unos años mi mamá como que me animó a que fuera a una de estas constelaciones, no sé si alguno de ustedes sepa qué es esto, pero el caso es que yo estaba con esta señora y justamente me estaba preguntando como cosas de mi familia y recientemente yo había tenido una pérdida familiar, así que estábamos hablando de esta persona. Yo le estaba mencionando ciertos datos y le dije, bueno, es que me hubiera gustado despedirme o algo así. Y en eso escuchamos que tocan la puerta del cuarto donde estábamos y nada más estábamos ella y yo. No había nadie más. Esta señora se puso pálida y me dijo, esto nunca me ha pasado. Lo curioso fue que cuando escuchamos que tocaron, las dos volteamos hacia la puerta y las dos vimos cómo había unos pies ahí, como si alguien estuviera esperando que le abrieran la puerta. Ella se tardó, no sé, 2 segundos en pararse a abrir la puerta. Hubiéramos visto si hubiera alguien ahí y no había nadie. Entonces, quiero pensar que esa fue la señal de mi familiar de que me estaba escuchando. Yo no la pedí, pero aún así, les digo, esta señora se puso pálida. Yo estoy un poco más acostumbrada, aún así fue raro. Pero volvemos al caso. ¿Qué pasaría si yo le hubiera hablado a eso? Yo como estoy segura, ¿cómo alguien puede estar seguro de que lo que se presente es realmente la persona que estamos esperando que nos dé alguna señal? Es que no podemos asegurar nada de eso. Así que bueno, ustedes díganme si les ha pasado algo parecido o han escuchado alguna historia así. Yo como siempre los estoy leyendo.